Muy buenos días. A esta hora son muchos los niños que preparan en clase una manualidad para regalar este domingo, 19 de marzo, Día de San José, Día del Padre. Son también cada vez más los colegios que deciden aislar esta fecha tan importante por considerarla obsoleta y discriminatoria al asegurar que la familia moderna incorpora otros modelos. Una idea que cala desde la política que intenta imponer sus propios modelos. De hecho, Ione Belarra se inventó 16 tipos de familia diferentes, aunque ahora desiste de esa propuesta y la sustituye por la de situaciones familiares. El objetivo sigue siendo el mismo, aunque aseguran que prefieren celebrar el Día de las Personas Especiales excluyendo a unos para no excluir a los otros. Tendremos el Día del Gato, pero nos arrebatarán el Día del Padre. La tolerancia a este tipo de estupideces de los mismos que quieren terminar con nuestras tradiciones y nuestros valores es cada vez mayor, pero ya basta de que los ataques se dirijan siempre a los mismos. Es evidente que en España hay muchos tipos de familia y hacia ellos hay el mismo respeto que el que tenemos hacia jornadas dedicadas a colectivos minoritarios. Hoy, más que nunca, es importante decirle a nuestros padres gracias. Gracias por estar siempre ahí, por haber dado todo por nosotros, por vuestra dedicación, amor y esfuerzo. Ellos son los verdaderos héroes, los hombres de nuestras vidas. El Día del Padre y el ataque desde muchos colegios a esta jornada es un asunto que nos ocupará buena parte del programa de hoy, pero tenemos que hablar también de otras muchas cuestiones. Después de ese ridículo de Mónica García con el bono social, también nos centraremos en la moción de censura que se celebrará la próxima semana. Hablaremos de economía, de feminismo y, por supuesto, también nos iremos a página internacional con lo que está pasando en El Salvador y todos los ataques que están sufriendo en los últimos días. Antes de nada, saludamos a los invitados que nos acompañan. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, felicitarte por el editorial. Estoy absolutamente de acuerdo en lo de estupideces. Así es verdad que añadiría, pero muy malintencionadas. O sea, no es una estupidez propia de un cerebro estúpido, sino que es una estupidez propia de un cerebro malo o malicioso. Y yo creo que va a ser el primer año que voy a celebrar el Día del Padre, además con todo tipo de posibilidades externas e internas, porque nunca me había gustado celebrar las cosas que dicta la parte comercial más o menos, pero este año, a partir de este año, lo celebraré con gran profusión. Tengo la sensación de que, no sé si eso técnicamente, como tenemos un superintelectual aquí, que nos lo dirá después. ¿Cuál de ellos? Pues tenemos un intelectual económico y un intelectual global, ¿no? Fuster es el intelectual global. Sí. No, globalista, no. Quiero salir vivo de aquí. Por las gafas. Y que no me zurre. Bueno, está claro. Si no... No quiero que me zurre, pero yo no sé si se podría decir que España es bipolar, por todo ese tipo de cosas, porque hay unos tíos diciendo una serie de chorradas, gilipolleces y estupideces bestial, y hay gente normal que no tiene nada que ver. O, por ejemplo, te encuentras esta mañana, que lo habrás visto tú, un ministro, como es Escrivá, pintando una España idílica donde funciona todo de perlas, y después te vas a la calle y ves, pues se traspasa, bueno, que el otro se día cierra... dijo que era referente con el sistema, con la reforma que van a hacer del sistema de las pensiones. Ya están todos los países de Europa intentando copiar. Claro. Y además es que ha explicado que era, en fin, que era la super reforma y una cosa absolutamente bestial y tal. Claro, entonces, puede ser, o que yo esté mal de la cabeza, lo cual no niego, y soy el último en poderlo juzgar, tendrá que juzgarlo otro. Me he encontrado otros que están mal de la cabeza y en este caso coincidimos con algunos, que están tan mal como yo. Puede ser eso, pero me da la sensación de que el otro también tiene su problema, pero la diferencia es que el otro manda. Y nos está llevando al precipicio. Y quien dice dice cualquiera de las ministras de la especie de cosa esa de estupidez global del ministerio. El Ministerio de las Estupideces. No de las estupideces, que sería un insulto, sino de las estupideces, que es lo que hace. El intelectual de la mesa, José Antonio Fuster. Muy buenos días. Intelectual global. Aquí el único intelectual que hay es Patricia, que ayer hizo una hermosa pregunta en la rueda de prensa de Tamames y que elevó el tono de unas preguntas que eran bastante flojeras. Como el periodismo en general. Como el periodismo en general, sí, es una pena. Otros bipolares. Sí. Ahora hablaremos de eso. Es otra cuestión. Es más complicado que... sí, bueno, ya luego lo hablamos, pero toda razón en tu editorial, incluso me he emocionado, al final ha caído una lagrimita rodando con lo de los hombres de nuestras vidas. Y yo soy padre, y además, por cierto, San José.
No santo, pero por lo menos lo disfruto. O sea que tengo doble regalo. El problema no es solamente la estupidez, que sí que la hay, por supuesto. Y estupidez, pero como dice Josep María, no es una estupidez de gente estúpida, con el cerebro arrasado, que nos vendan milongas, tal. No, sino que es una campaña bien organizada, hay un plan de desestructuración absoluto de la familia. Creo que no debemos rendirnos. Como os he dicho en el editorial, hay muchos tipos de familias. Yo no creo que debamos rendir esa parte de la semántica. Hay una familia, la familia nuclear, y esa es la que tenemos que defender. El resto pueden ser expresiones de convivencia o cualquier cosa de esas que se les diga, pero familia nuclear, familia hay una sola, y esa es la que tenemos que defender. El problema que es, frente a todo esto, lo que tenemos es una nación de cobardes que yo no entiendo de dónde, porque esto no era así. La heroica nación que se rebelaba y que reaccionaba frente a las imposiciones totalitarias, ahora mismo está acabada. O sea, todos vemos, nos mandan a los puñeteros móviles el vídeo de este buen hombre al que le mandan el audio diciendo que van a celebrar el Día de la Persona Especial y lo pasamos a los amigos con jiji, con unos emojis de risa, llantos o lo que sea, o de indignación. Pero no hacemos nada. Y si a mí, o sea, si yo, cuando... Es que es otra lagrimita, es que mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Pero estoy convencido de que el tiempo que le conocí, si mi colegio hubiera dicho no vamos a celebrar el Día del Padre, sino de la Persona Especial, mi padre hubiera cogido un lanzallamas. Y hubiera arrasado con el colegio. Yo no estoy diciendo que la gente, por favor, cojan un lanzallamas, ahora saldrán un vídeo, están diciendo, un tertuliano del Toro pide coger un lanzallamas. Un intelectual violento. Global. Pero sí agarren ese lanzallamas metafórico y arrasen de verdad con todo esto. En los consejos escolares están infiltrados gente de esa izquierda, Dios, y cada vez que dicen alguna tontería de estas, como no reaccionemos, como no nos levantemos, como no nos opongamos, esa es su victoria. La izquierda nos vence cuando nosotros no reaccionamos. Dicho lo cual, gracias por lo de intelectual orgánico, casi. Patricia Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Hoy va a estar muy divertida la mesa. Lo primero de todo, yo también me uno a esa felicitación a todos nuestros padres. Esta sociedad no sería nada sin todos los que la formamos. Igual importancia tenemos mujeres y hombres, y el papel del padre en una familia tradicional es muy importante. Y esto hay que decirlo todos los días y no tenemos que tener absolutamente ningún complejo por ello, ¿no? Dicho lo cual, quería centrarme en lo que sucedió ayer, puesto que va a ser de actualidad durante los próximos días, todo lo que vivimos, que desde esta casa dimos cobertura en esa sala Campo Amor del Congreso de los Diputados, a raíz de la rueda de prensa de Santiago Abascal con Ramón Tamames, volvimos a vivir otro episodio de la izquierda mediática, donde a pesar de que este partido, en este caso Vox, ofreció una rueda de prensa de 1 hora de duración, cuando normalmente tienen 15 o 20 minutos, a pesar de que pudieron preguntar medios muy diversos. Empezó el propio medio que había filtrado el discurso, que no principal, nos enteramos de que fue un borrador, también participaron otros canales de televisión bastante de izquierdas. Bueno, pues a pesar de todo ello, ¿no?, se intentó por parte de otro señor periodista, por supuesto de un medio escrito de izquierdas, montar un numerito que tampoco consiguió, porque todo salió bastante bien en general. De hecho, en la rueda de prensa, bueno, todos estaban, ¿no?, el ambiente era el pensar que a lo mejor el candidato a la moción de censura pues iba a posicionar en contra de Santiago Abascal, como se había intentado tergiversar, sobre todo desde medios de prensa escrita, aquí lo hemos denunciado, y no fue así. De hecho, defendió las cuestiones que tienen en común, como se supone que va a hacer en la moción de censura. Y dicho todo lo anterior, ¿por qué lo apunto? Porque realmente es muy preocupante que ese roto que vemos en el arco parlamentario y por el cual desde esta casa ayer preguntamos, ese consenso parlamentario tan importante, pues sigue estando también en nuestros políticos, ¿no? Son una pequeña muestra de nuestra sociedad y realmente eso no ayuda en absoluto. Pero claro, ¿qué podemos hacer cuando el principal partido de la oposición ni siquiera quiere escuchar los discursos, las interpelaciones, las contrarréplicas? No quiere escucharlo, ¿no? Cuando ya tiene emitido el sentido de su voto. ¿Qué se puede esperar de un Parlamento donde no ha lugar el debate? Lo hemos visto con leyes, pero lo vemos ahora también para echar a un gobierno que yo creo, o eso nos traslada los ciudadanos cuando nos cruzamos con ellos y hablamos, que la mayor parte de la sociedad española, incluso la de izquierda, quiere echar, ¿no? Entonces, lo vivido ayer yo creo que fue algo histórico, pero también algo muy positivo, en este caso para Vox, porque si bien es cierto que se le había criticado mucho, ¿no?, por no dejar pasar a periodistas de izquierdas a su sede, bueno, pues ayer se vio que no solo
en el seno de la soberanía nacional dejó hablar a todos y preguntar a todos, sino que además ofreció una rueda de prensa de 1 hora y bueno, yo creo que dio un ejemplo de, si lo podemos llamar así, democracia parlamentaria. Precisamente lo que estás contando, Patricia, lo ponían de manifiesto ayer muchos periodistas a través de Twitter señalando cómo este periodista del País recibía el apoyo de todo el gremio por no poder preguntar. Al final, bueno, y eso somos no es periodistas verdad, ¿eh? y queremos preguntar, pero sin embargo, cuando son otros periodistas a los que no se les deja preguntar y a los que se les pone la mordaza, ellos mismos son los que callan y no les apoyan. Eso es. En fin, José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenas. No sé si nos traes buenas o malas noticias, pero imagino que más bien lo Adivina. segundo. Vamos a ver, lo primero de todo, felicitarte de nuevo, aunque sea el último, por tu editorial, que me parece absolutamente magnífica. Creo que la defensa de la familia como principio y como valor es fundamental en este país y, por lo tanto, yo como padre y como José, espero mañana recibir No lo hemos hecho a propósito, que hay tres Josés en la mesa, pero no está hecho. Es verdad. O sea, el domingo, espero recibir doble regalo. Otro tema, Escrivá y las pensiones. Escrivá tiene un gravísimo problema. Se ha desnortado, está desorientado y además intentar plantear una reforma de las pensiones sin contar con los empresarios es como intentar plantar un jardín de flores sin flores. Porque no se puede hacer una reforma de las pensiones sin contar con quien tiene que pagar la fiesta. A partir de aquí está desautorizado para todo y además lo que va a montar es un absoluto delirium tremens, que se le va a volver en contra y nos va a perjudicar a todos los españoles. Con lo cual lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Yo quiero seguir con las grandes mentiras, 2 minutos más con las grandes mentiras de este gobierno. Hoy publico... Te daría para un programa entero, ¿eh? Sí. Enterito y además hablando yo solo. No, por favor. Se llama maratón. No, se llama maratón. no, pero sí quiero decir una cosa. El paro. Todos sabemos las grandes mentiras. Es decir, hoy demuestro matemáticamente la gran mentira, la gran falacia. Es decir, solo sube el paro un 2,5% entre enero y febrero y el gasto de percepción por paro sube un 9,2%. Que alguien me explique cómo puede ser que se suba subiendo un 2,5% el número de parados y el gasto por desempleo sube en los mismos 2 meses un 9,2%. Es decir, de nuevo, mentira. Todo es mentira. Todo lo que tocan es mentira. Todo lo que dicen es mentira. Todo de lo que hablan es mentira. O sea, todo lo tergiversan, lo manipulan, lo tocan, lo terminan convirtiendo en absoluta basura. Es vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso que solo haya muy pocos medios que digan en estos momentos, que no ataquen directamente a la ministra de Trabajo diciendo ya basta, denos usted los números de verdad para que podamos demostrar que el paro está realmente muy cerca de los 3,5 millones de parados. Si no, es imposible que tengamos el gasto por paro que estamos teniendo en estos momentos. Cuando nos metamos, cuando las pensiones entren en vigor, cuando tengan que pagar los empresarios las nuevas cotizaciones, que se preparen, que se aten los machos, porque si hoy hay paro, vamos a ver hasta dónde llega. Porque es que no hay quien lo aguante, esto no hay quien lo aguante. O sea, es decir, aquí solo paga una parte, que son... las empresas que dan trabajo y luego los trabajadores en el día a día con la inflación que tenemos en estos momentos. Luego le vas a poner cifras y sobre todo nos vamos a centrar en los jóvenes. Los jóvenes, luego nos vamos a centrar en los jóvenes porque es increíble, es alucinante. Somos, desde luego, por supuesto, de largo el número uno en paro juvenil, pero luego lo vamos a ver en números para que así, digamos, que temblemos y se dé cuenta esta señora que está ahí al otro lado, que no quiere hacer ningún caso, no, está ahí al otro lado, la ministra de Trabajo, el daño que está haciendo a este país y sobre todo mujeres y jóvenes. Luego hablaremos de muchos de los asuntos que habéis sacado en esta primera intervención, pero como pueden ustedes observar, la semana que viene
viene caldeadita, por lo menos en lo políticamente hablando, porque está la moción de censura y porque el jueves el gato al agua se vuelve a ir de gira. Nos vamos hasta Alicante, allí va a estar además Patricia Sanz también, como tertuliana en la mesa. Si sobrevivimos a la moción de censura, a ver qué Esperemos que sucede. sí, esperemos que sí, pero bueno, lo que veremos el jueves también, vamos a ver un retrato de Chimo Puig y vamos a medir el pulso de cómo está la sociedad valenciana después de todo lo que está pasando. De hecho, esta misma mañana entrevistaban al presidente valenciano en el ente público, en Televisión Española, en la hora de la 1. Ni una pregunta, señores, ni una pregunta de ninguno de los dos copresentadores sobre lo que está pasando con su hermano, sobre todas las polémicas y denuncias de corrupción que hay en la Comunidad Valenciana. Sí tiene la dignidad de hablar de otros casos, como para hablar del asunto mediador, que ya se estudiará y ya lo dirán los tribunales, pero de lo que personalmente le afecta, ha pasado por alto Televisión Española. Es que no he podido afirmar eso porque no la he visto entera, con lo cual no sé si por error habían preguntado sobre el tema familiar. Parece que ni por error. Lo que he enchufado yo es cuando hablaba de la corrupción del PP en Valencia. Claro. Chimo Puig, lo cual tenía bastante interés. Que tiene tela, ¿eh? Claro, porque hablar de que él era la nueva cosa que había cambiado la corrupción del PP y los índices económicos y el gran gasto que había hecho en sanidad, y ahí ya me he quedado absolutamente desconcertado. He pensado en Arcira y compañía y he dicho, este tío tiene unos orejos lo hemos como el caballo perfectamente. Pues valencianos que nos estén viendo, que quieran asistir, estar con nosotros y escucharnos en directo en ese programa del Gato al Agua de José Javier Esparza, ese número de teléfono para asistir como público. Y los que no sean de Valencia, si quieren ir unos días a la Comunidad Valenciana y aprovechar para ver su programa preferido, también 91 616 24 64. También, si quieren, pueden escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Recuerden que las plazas solo se gestionan, eso sí, con el club de amigos. Muy fácil, que me con número de un momento. ¿Es Valencia o Alicante? Alicante. Ah, es que me ha dicho Valencia, los valencianos, ¿qué tal? No, bueno, pero los que quieran ir. Toda la comunidad. Claro. Bueno, los que tenemos una sangre ancestral alicantina, nos no sentimos es verdad, contentos es verdad. Diciendo que los alicantinos. Sois alicantinos. Pues los alicantinos. 91 616 24 64. La semana que viene también, por cierto, la moción de censura se la estaremos contando aquí en directo, ya que la televisión pública que tenemos no sabemos qué es lo que va a hacer y como prefiere muchas veces evitar a Vox directamente, pues desde las 9 en punto de la mañana. El martes aquí podrán ver la moción de censura. Que, por cierto, seguimos teniendo más novedades después de que en las últimas horas se filtrara ese discurso de Tamames, que él reconoce que es una versión anticuada y que ha ido haciendo muchas más versiones según se le iban ocurriendo nuevas ideas sobre los temas. Pero bueno, el guión está ahí para que ya todos los partidos de la izquierda puedan analizarlo. Además, Voz Populi publica esta mañana como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a enfrentar directamente a Santiago Abascal sin que suba a la tribuna antes a Ramón Tamames. Además, la réplica les encargará de ella Yolanda Díaz. Además, hay bastante lío en Podemos, líos de faldas, bastante enfado, mejor dicho, porque hay celos entre Ione Belarra e Irene Montero por a ver quién de las dos responde y porque Yolanda Díaz tenga más protagonismo que ellas dos. Pues ya se ve que ninguna de las dos, ¿no? Será Yolanda Díaz, ¿no? Va a estar muy interesante porque vamos a ver la altura de algunos de los políticos, ¿no?, que tenemos actualmente en el Parlamento y que, por desgracia, ahora mismo los que menos nivel tienen pues son precisamente estas mujeres que van a intervenir. Lo digo yo para que así no lo tenga que decir nadie de la mesa, pero es así, ¿no? Y de hecho, bueno, pues va a haber esa rivalidad probablemente entre Irene Montero e Ione Belarra, ¿no?, por ver quién es la portavoz que en nombre del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, bueno, pues empieza a replicar a Ramón Tamames. Y creo que va a ser también muy interesante lo que Pedro Sánchez tenga que decirle a Santiago Abascal, ¿no? A ver cuál es su argumento, porque realmente el presidente de Vox pues va a hacer de única oposición, ¿no? Dado que ya sabemos de antemano esa votación, a lo mejor nos sorprenden con abstención o en contra. Yo creo que van a votar, fíjate, tengo mis dudas, pero yo creo que van a votar en contra. Entonces, bueno, pues a ver qué sucede y va a estar muy interesante. Bueno, Sánchez es bastante predecible, por lo menos sí, en lo que se refiere a Vox, les llamará ultraderecha, machistas, una formación que quiere acabar, que no acepta lo del cambio climático, que quiere acabar con las mujeres y sus derechos. Sí, pero como compite con el Partido Popular por el voto del centro-izquierda,
ahora mismo, el Partido Popular está buscando el voto del centro-izquierda, lo estamos viendo todos los días, y está buscando una futura concertación, está haciendo guiños todo el tiempo. Bueno, como compite, yo creo que Pedro Sánchez, como es previsible, tienes toda la razón, irá también, cargará, por supuesto, contra Vox, la ultraderecha, Dios mío, el fascismo terrible este que tienen. Bueno, ojo al PP, porque el titular del Mundo de esta mañana era: el PP ya entra en la moción de censura. Abro comillas. Hay una coalición de intereses entre el Partido Socialista y Abascal. Porque es evidente que ahora mismo, o sea, llevan semanas, diciendo que esto iba a ser un ridículo espantoso, que Sánchez iba a dar balón de oxígeno a Sánchez, y se están dando cuenta de que no va a ser así. La rueda de prensa de ayer se dieron cuenta de que no iba a ser así. La expectación creada, el ambiente generado, las preguntas que se hicieron, las contestaciones de Ramón Tamames. El tempus fugit, que dijo, que me pareció soberbio, de verdad. Tempus fugit, carpe diem, vamos. Pues ese momento está viviendo el Partido Popular que, o sea, que se está generando una expectación que les puede salir muy mal si no adoptan la posición que deberían adoptar. Otra cosa es que hagan el típico, lo que están haciendo, competir por los votos que va arrojando el Partido Socialista detrás de sí, como aquella fábula de eso de aquel pobre que iba recogiendo las hierbas que el otro fue tirando. Dice, pues es lo mismo. Entonces, en ese punto sí que tiene razón el Mundo cuando se inventa que hay hay esa especie de pinza entre Vox y el PSOE, pero por la posición del PP. Si el PP estuviera donde tenía que haber estado, donde tiene que estar, donde los que nosotros sabemos dónde estaba y ahora mismo no reconocemos, no pasaría absolutamente nada. Pero si el PP se comporta como un partido de centro-izquierda tirando a la izquierda, ahora mismo yo llevo diciendo años aquí que el Partido Popular está más a la izquierda que el PSOE de 1982. Es verdad, nadie me lo ha refutado, nadie. Pero es que ahora mismo aseguro que el Partido Popular está más a la izquierda que el Partido Socialista de 1996. Lo aceptan todo, lo tragan todo. Quieren toda la agenda social, se la comen y la interiorizan y la exteriorizan. El otro día había una candidata por Extremadura del Partido Popular diciendo no vamos a retroceder ni un milímetro en los derechos que ha conseguido la mujer con el tema del aborto. Y yo pensando, pues será de izquierda esta mujer, ¿qué hace en el Partido Popular? No. Es la posición del partido. Es que eso es la Partido Popular. Es la posición del partido. Bueno, pues si es la posición del partido, ahí tienen a Pedro Sánchez. La moción de censura, dicen algunos, es también contra el PP. Hombre, pues empieza a serlo. Ya ha empezado hoy la campaña de también contra... más que también, la campaña que se hizo la otra vez, acordaos, que todo el discurso del entorno PP es que la moción, de hecho, iba contra ellos. Y entonces ahí tomaron la postura de enfrentarse a la moción. Da la sensación de que Feijóo, que es más cómodo que eso, no quiere ni siquiera enfrentarse a la moción, sino que quiere simplemente ser espectador de la moción. Lo que pasa es que en política ser espectador quiere decir que no estás en la foto. Y si no estás en la foto, después tienes un gran problema, porque no te sitúa nadie en ningún sitio. O sea, a mí me da la sensación de que esta moción nos va a deparar sorpresas interesantes y estoy de acuerdo contigo que el PP está donde ha querido estar. Otro asunto es si es donde le corresponde estar, que evidentemente no, pero va a estar donde ha querido estar, que es un señor que le ofrecían el protagonismo de la obra y ha decidido que se monte un casting sin ellos. Ya, muy bien, y entonces ahora se quejará de que en el casting ha salido Pepita. Dice, pues mire, oiga, es un poco lo de la chica esta de Madrid, ¿no? De que me quejo de que tú haces, yo hago, pero pues un poco lo mismo, pero distinto. ¿Ha dimitido ya? No, todavía no. Vamos, si esperas que va a dimitir, tienes una fuerza intelectual. Hablamos en la mesa de Mónica García y esa polémica que les contábamos ayer, que salía rápidamente Mónica García a exigir la dimisión de Enrique Osorio por haber percibido el bono social térmico. Sin embargo, a los minutos se conoció como también Mónica García había recibido ese mismo bono. Sin embargo, ella se niega a dimitir por una causa que para ella directamente es de dimisión. Lo atribuye a un error, dice que las cuentas familiares las gestiona su marido. Como yo dije ayer y se lo vuelvo a recordar, si uno no sabe gestionar su propia casa, imagínese la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ahora el Gobierno quiere usar esta excusa, la de Osorio, para hacer una reforma de este bono social.
El bono social térmico llega hasta la Asamblea. Yo me niego a ser como ustedes. Mónica García ha pedido disculpas. Siento vergüenza cuando me equivoco, sí. Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal. Que la ayuda la recibió de manera automática y que, sin embargo, en su momento no se negó a percibir. ¿Por qué usted utiliza la sanidad pública, la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo cierto es que la medida elaborada a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez parte del bono social eléctrico, uno que, al ser concedido, otorga de manera automática el térmico sin necesidad de que haya tenido que ser solicitado. Que se aprueba o no por parte del Ejecutivo y en función de qué requisitos genera dudas en su propio partido, que insiste en cargar contra Osorio. El bono social no engaña a nadie, hay que pedirlo. Esto no es automático. Yo recibí 192 euros porque soy familia numerosa. A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan. Ayer me dijo que era un cara dura, hoy que soy un vampiro. Usted no tiene la cara dura, usted tiene la cara de Tito Berni. El caso es que algunas familias numerosas, donde también se encuentran las vulnerables, hayan recibido la ayuda por parte del Ejecutivo. Se trata de todo un éxito, pero que lo hagan personalidades del Partido Popular como el vicepresidente madrileño se sale de sus planes. El gobierno quiere corregir la norma cuanto antes y poner un tope a la renta de las familias para poder beneficiarse. A la vista de que un señor que, por un lado, declara un patrimonio superior a 1 millón de euros, hace activismo de políticas de ingresos reduciendo la fiscalidad, no ve pobres, pero sin embargo se considera a sí mismo vulnerable, pues evidentemente hay que introducir un criterio de renta. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y por ahora los de Sánchez no saben cuál va a ser ese límite económico para las familias, así como tampoco la fecha en la que aprobará una nueva normativa para ayudar a las que de verdad lo necesitan. Bueno, hay que señalar que además este bono social térmico sí se da automáticamente a que todos aquellos que sean familia numerosa una vez se haya solicitado el bono social eléctrico. Eso es. Sin embargo, el gobierno aquí juega un poco a la trampa y al despiste, porque ya planteaba excluir a las familias numerosas tal y como publica el debate, ya que esta semana, al principio de la semana, el PSOE llevó al Pleno del Congreso una iniciativa para cambiar precisamente los requisitos, pero ahora usan a Osorio, que se lanzan a criticar al Partido Popular, pero de Mónica García... Ya, sí. pero fíjate que ahora mismo nos encontramos con que el PSOE reconoce que lo del sí es universal en todas sus leyes. Quiero decir que no fue un error en una ley, es un error en casi todas las leyes o en casi todos los decretos, porque ahora está reconociendo que metió la pata, según su criterio. Según mi criterio no se metió la pata, pero según el suyo sí. De todos modos, es curiosa la trampa esa de que todos los medios de comunicación están diciendo, no están hablando de Mónica García, sino de su marido. Yo no acabo de entender esto. O sea, en las casas el marido hace cosas distintas. Claro, es que ella lo que argumenta es que la cuenta la tienen en conjunto, ya, pero que no lo gestiona directamente el marido. Él usa la luz a otro precio, ella, supongo, en casa. Y cuando se calienta, la cuenta que tiene conjunta. Y cuando usa el gas, también usa el gas a otro precio. Es que lo diga ella, yo lo entiendo, que diga el marido, mi marido, pero que piquemos el resto, no. Es decir, aquí de marido, bueno, nada. Mónica García eso ya es cuando... Mónica García. O sea, la que ha hecho esto es Mónica García, familia Mónica García. Como somos tan poco femeninos, tan poco machistas, no digo familia, no sé cómo se llama su marido, sino familia de Mónica García, que es tan importante como el otro, digo yo. De todas formas, Francas, no es la primera vez que Mónica García recurre a excusas de este tipo, porque cuando había cobrado por error esa baja de 13.000 euros, dijo que había sido ella la que se dio cuenta, cuando habían sido los servicios de la propia Cámara las que le avisaron a ella de que eso estaba mal además hecho. Parece que ha dicho que lo va a devolver y ya le han explicado que es imposible. Claro. Con lo cual yo también devuelvo todo lo que es imposible devolver. O sea, está muy bien pensado esto. No sé, quiero decir, va a llevar al huerto a según qué gente, porque incluso esta mañana había algún periodista que defendía más el comportamiento de Mónica García que el resto. Porque decía que hay que ser muy, no sé exactamente qué, para reconocer un error. Hombre, para reconocer un error, no, coño. Si te han pillado meando encima del escenario, no hay que reconocer nada. Lo que hay que hacer es taparse corriendo y salir. Digo yo. Vamos a ver, además aquí hay otro tema. Estamos en un país en el cual la demografía cada día es más importante. Es decir, ayudar, sea el tipo que sea y de la forma que sea, para tener familias numerosas, por favor. Es decir, vamos a ser conscientes. Es decir, en estos momentos,
no se fijó, cuando se sacó este decreto, un tipo de control de renta, porque controlar esto mediante la renta era tremendamente complicado. Entonces, iba a generar lo mismo que ha pasado con el impuesto, con el ingreso mínimo vital, que de 3 millones que íbamos a dar, damos 600.000, lo mismo, o sea, todo, es decir, esto se dio así y de esta forma solo por un motivo, porque era automático. Es decir, oiga, yo sé que usted tiene 4 hijos, usted tiene derecho. Yo sé que usted tiene 3 hijos, usted tiene derecho. ¿Usted tiene 1? No, usted no tiene derecho. Era fácil y sencillo. Entonces, lo que hay que buscar son fórmulas que sean fáciles y sencillas de aplicar. Además, en las familias numerosas. Vamos a ver, es que tenemos que promover el tema de generar familias numerosas. Porque ¿cuántos euros son al año, José Ramón? ¿De cuántos euros estamos hablando al año? 190 y algo, ¿no? 190 euros. Sí, es que estamos hablando Lo de... digo porque igual estamos hablando de hacer el ridículo. Perdóname, es ridícula. La señora Mónica García es ridícula, porque es la segunda vez que la pillan con el carrito del helado. Es decir, es que cada vez que abre la boca es para meter la pata. Si no se quiere enterar, bueno, pues nada, que no se entere, si da lo mismo. Pero al final la pillan. Es que es siempre una detrás de otra. Y como lo ha dicho perfectamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, joder, si lo que queremos es que todos los españoles vivan como viven ustedes, que ya está bien. O sea, que todos los rojos de este país viven sin comentarios. Lo que queremos es que yo quiero vivir como Mónica García, en un ático estupendo y maravilloso. En el Retiro. En el Retiro. 1,5 millones de euros. Que ya está bien, hombre. Patricia. Yo dejando a un lado la hipocresía de la izquierda, ¿no? Esa crítica que tienen siempre desde su moralidad, que critico lo ajeno, pero cuando me toca a mí y progreso está bien, que está muy bien progresar, pero entonces no lo critiquen cuando lo tienen otros, ¿no? Dejando a un lado eso, yo sí que me gustaría centrar el debate en dos cuestiones. La primera es que nuestro sistema, tanto tributario como de sistema de ayudas sociales, etcétera, en España, tradicionalmente, no tiene por qué ser así a partir de ahora, pero tradicionalmente los ciudadanos lo han entendido como que debe ser algo proporcional. Es decir, que si yo recibo una ayuda, a lo mejor va en proporción también a mi salario. Y a mí eso no me parece mal, personalmente. Pero, ¿qué sucede? Segundo debate, el problema, tú lo has apuntado, ¿no?, de la natalidad. ¿Estamos a dar la nacionalidad española a 57.000 marroquíes el año pasado y a regularizar a todos aquellos inmigrantes que entraron antes de septiembre de 2021, como ahora se está negociando dentro del Congreso de los Diputados? ¿O estamos a dar ayudas a las familias que en España de verdad lo necesitan para fomentar esa natalidad y poder crear más contribuyentes, ¿no? Es decir, ¿a qué estamos, no? Bueno, pues cuando estemos preparados, ¿no?, como ciudadanos para contestar a esto, si preferimos primar a nuestras familias españolas u otorgar esa nacionalidad a las personas que vienen de fuera, por cierto, de manera ilegal, pues entonces a lo mejor obtenemos respuestas y diferentes conclusiones. Sí, a mí el tema distributivo creo que es un tema de debate profundo, pero yo a priori no estoy en absolutamente nada de acuerdo en que las distribuciones se hagan por nivel de renta. Nada de acuerdo. Porque el extremo ya sé cómo acaba esto. Que acabas pagando las medicinas según tu renta, que acabas pagando el coche según tu renta, que acabas pagando el pan según tu renta, que acabas pagando el cine según tu renta. Porque ya puestos a cero para unos, para todos. O sea, te hace que en el carnet de identidad figure lo que pagas en Hacienda o un coeficiente y a partir de ahí todo lo que pagues va con el carnet de identidad. Soy exagerado, no tengo ninguna duda. Pero me parece que lo más interesante para no tener que ser injustos en la distribución es ser justos en la expropiación, es decir, que no exista. Entonces, la mejor manera para no tener que decir a José Ramón, como tiene tal, le doy tal y al otro le doy menos y no sé qué, es que no se lo coge yo antes. Con lo cual, bajen los impuestos, sísenme menos, expropienme menos y déjenme en paz. A pesar de eso, es evidente que habrá gente que por lo que sea no llega y excepcionalmente habrá que ayudar, no sé cómo, para que la ayuda no suponga un incentivo a no hacer nada, sino que suponga un incentivo a mejorar, que es lo interesante, porque estamos haciendo una sociedad que fundamentalmente va de pececitos y no de cañas de pescar. Y yo recuerdo siempre lo de Gandhi. Dé usted la caña y no del pececito. Ahora, claro, si le da la caña y el pobre se muere porque no come, pues igual hay que darle un pez, pero diciendo el pez dura 2 días, ¿eh? Pero después hay que aprender a pescar, que en el río hay peces. Pero yo creo que estamos mezclando dos cosas, ¿no? Una cosa es el Estado subsidiario, yo ahí estoy de acuerdo, el Estado solo debería entrar donde realmente se necesita, yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y otra cosa es llevarlo al extremo y decir que a partir de ahí, y hablando en concreto de la tributación directa, IRPF,
pues para las empresas, sociedades, no se deba contribuir en función de las ganancias. Yo sí que creo en el sistema proporcional, evidentemente debajo de un sistema o de un paraguas de baja tributación. Sí, pero en eso sí, yo en eso por lo menos es como lo veo. Yo no entiendo por qué los segundos 10.000 euros tienen que pagar más que los primeros 10.000 euros. No lo entiendo. Es más, me parece un error de bulto porque lo que hace es que yo no quiera los segundos 10.000 euros. Y eso lo he vivido yo en una empresa. A lo mejor es que a partir de los 10.000 sería bueno que hubiese una exención, ¿no? Yo lo que digo es que tiene que haber un sistema de fiscalidad baja, pero el que haya, fiscalidad es el 10%, es el 10% del primer euro, a no ser que sean exentos los no sé qué, y el último euro, porque yo lo que quiero es que un señor gane todo lo que pueda, porque siempre el que gana 1 millón al 10% me da mucho más dinero al Estado que el que gana un puñetero euro. Con lo cual, ¿para qué le voy a decir, como ganas 1 millón te voy a cobrar un 20 a partir de no sé qué, para que así te incentivo a no ganar el millón? No, señor, gane 20 millones, oiga. Como intelectual de cámara que soy, eso. El mejor bono social que podríamos haber tenido sería recuperar nuestra soberanía energética. Lo que estamos viendo es el resultado final, al final de una cadena enorme de errores. Nosotros lo que tenemos ahora mismo es una... perdón. Estamos pagando muchísima electricidad, muchísimo gas, muchísima calefacción. ¿Por qué? Porque España es un país pobre energéticamente. Porque nos han condenado a esa pobreza energética. Porque hicieron en su momento el Partido Socialista junto con el Partido Popular, que se adhería perfectamente, pues una idea de que nosotros teníamos que ser dependientes en lo energético y solamente confiar en las renovables, que por cierto son carísimas y extraordinariamente contaminantes en su fabricación, y no digamos nada en su reciclaje cuando llegue. Pero bueno, eso ya es otra cuestión que me afecta muchísimo, como por el cambio climático y esas cosas que tengo perturbaciones. El problema es ese, que estamos discutiendo, que al final estamos mirando eso, lo del dedo y la luna, cuando estamos viendo que en España no se ha hecho lo suficiente para acompañar que los españoles paguen menos en sus recibos de energía, porque alguien lo decidió así. Es que al final tengamos, y estoy de acuerdo con Francás, lo siento Patricia, mira que tú también eres la intelectual de otra parte, estoy de acuerdo con Francás, es que tenemos un problema que son los tramos. Es decir, ¿por qué un señor que cobra 20.000 no va a tener un bono y el señor que cobre 20.000 uno? Pero estamos en un debate de tramos o en un debate de proporcionalidad. Claro, es que pero sobre todo diferente. estamos hablando de familias numerosas. No, en eso y si de verdad no damos ningún incentivo de 192 euros, que yo tengo una familia numerosa, que yo sé perfectamente lo que es el horror de la familia numerosa y cómo estamos completamente abandonados. Cuando me dicen, qué suerte, pagas la mitad de las matrículas de tal... ¿Tú estás tonto? ¿Sabes lo que me cuestan estos canallas? Ahora seguiremos hablando de familias, pero antes, para cerrar ya el bloque y para mostrarles la hipocresía de la izquierda, porque hemos escuchado también referente a este asunto como Unidas Podemos cargaba contra el Partido Popular, hablando de que es una actuación inmoral por cobrar ayudas que tendrían que destinarse a los más vulnerables. Declaración de los bienes de Pablo Echenique, porque lo mismo de que se le acusa a Enrique Osorio se ha aplicado también a Pablo Echenique, que cobra una ayuda de más de 3.000 euros por dependencia cuando tiene un sueldo de 130.000 euros. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad, no sin antes decirles que el panorama político, económico y social se ha transformado en las últimas décadas y con él todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nuevos tiempos que requieren de una generación de líderes más formada y preparada ante los retos de un mercado laboral en constante cambio. El cuarto programa de liderazgo y gobierno de ISEP Madrid, que comenzará a finales del próximo mes de septiembre, ha abierto ya su proceso de selección y representa una oportunidad para aquellos profesionales que buscan formación personalizada y adaptada a esas transformaciones sociales. De la mano de los mejores profesionales, ISEP lleva ya 3 años formando líderes. Sabemos que no es posible liderar una institución, una gran empresa o un partido político sin conocer en profundidad las corrientes del pensamiento, los hechos históricos, la legislación, la economía, la geopolítica mundial, los modelos de gestión y, por supuesto, la comunicación. Durante 9 meses, los alumnos aprenderán de los profesionales más destacados de nuestro país y pondrán
en práctica todos esos conocimientos adquiridos a través de un programa teórico práctico, visitas a instituciones nacionales e internacionales y un sistema de tutorías adaptado a las necesidades de cada nuevo líder. Vivimos tiempos de cambios y pocas certezas, pero también de inmensas oportunidades. Accede al proceso de selección en la web de ISEM Madrid y conviértete en uno de esos 20 integrantes del nuevo curso. Cuarto programa de liderazgo y gobierno. Elige liderar. 2 minutos y enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, 1:20. Tenemos que seguir hablando de más asuntos, pero nos centramos precisamente en la familia. Ojo a la tasa de natalidad, a la tasa de fertilidad, que hace unos días conocíamos unos datos que también se recogía en la Gaceta de la Iberosfera, que mostraba cómo España en 2021 fue el segundo país con la tasa de fertilidad más baja de toda la Unión Europea. Exactamente España, ahí están viendo las tasas más altas, ahí las más bajas, 1,19 nacimientos por mujer. La media de la Unión Europea es de 1,53 nacimientos por mujer en todo ese ejercicio de hace 2 años, en 2021. Aquí en España, como venimos diciendo y que aquí venimos insistiendo mucho en ello, la natalidad es muy preocupante. Vivimos en un invierno demográfico y por eso nos hemos querido fijar en algún otro país de la Unión Europea que esté implantando medidas para fomentar la natalidad y que precisamente están funcionando. Nos vamos hasta Hungría. Aunque España no sea ejemplo de ello, hay países que fomentan los valores cristianos poniendo a la familia en el eje principal y para ello aprueban medidas que la favorezcan y como consecuencia que aumente la natalidad. Ejemplo de ello es Hungría, y es que el país liderado por Viktor Orbán ha celebrado la 16ª Semana del Matrimonio, una iniciativa promovida por iglesias cristianas y ONGs que han unido sus fuerzas para promocionar la familia. Con motivo del evento, el Instituto Maria Kopp de Demografía y Familias presentó una encuesta en la que el 97% dijo que las parejas deben trabajar todos los días por un buen matrimonio y el 83% aseguró que es mucho más fácil si las dos personas comparten valores. Además, 6 de cada 10 húngaros asegura que los hijos completan esta unión y por ende aumenta el sentimiento de felicidad. Este estudio además arroja más datos que son muy esperanzadores, y es que hablan de un renacimiento matrimonial. El número de matrimonios en este país supera los 64.000 cada año desde 2019, lo que supone un aumento de más del 80%, y casi 3/4 partes de los niños nacidos en Hungría tienen padres casados. ¿Pero qué beneficios tienen entonces las parejas que se casan por primera vez? Pues pueden beneficiarse de una degradación fiscal durante 2 años, una rebaja de impuestos después del nacimiento del primer hijo y ahora una exención del IRPF para las madres menores de 30 años, junto además con un préstamo para la manutención de los hijos. En definitiva, Hungría es el ejemplo de que con buenas medidas el aumento del número de familias e hijos es posible. Eso es lo que está haciendo Hungría, ya que antes hablábamos de fiscalidad y de familias numerosas. ¿Qué os parece? Pero es curioso que los 3 países que tienen menos natalidad son en teoría supercatólicos los 3, o eran. No deja de ser una cosa bastante peculiar. Eso quiere decir no que tengan más natalidad, sino que lo de supercatólicos nada de nada. Sí, Hungría implantó este plan empezó a implantar este plan hace 4 años y está empezando a tener unos efectos clarísimos, y es la demostración palpable de que si tú haces planes, es decir, desde el punto de vista fiscal, económico para las familias, estas terminan respondiendo. El gran problema es un matrimonio, es decir, con dificultades económicas, con salarios bajos, es decir, con alta inflación, altas retenciones y con... Dicen, es que no puedo, no me llega para tener niños. Entonces terminas no teniendo niños. Si tú empiezas a poner planes que permitan a los matrimonios, a las mujeres, es decir, cuando dan a luz, es decir, exenciones de IRPF, les reservas el puesto de trabajo, es decir, cuando además vuelven, durante un periodo de tiempo sigues teniendo todas esas ventajas y además favoreces a la empresa con deducciones, es decir, fiscales para que esa persona vuelva y pueda incorporarse a su puesto de trabajo, automáticamente el empresario tiene interés en mantener ese puesto de trabajo. Lo que hay que pensar son planes de ese estilo, es decir, y además cuando ya se está viendo que funcionan, cuando se está viendo que empiezas a tener resultados. Es decir, porque esta es la prueba palpable de que en un país con un plan está consiguiendo. De todos modos, José Ramón, hay una cosa que es muy curiosa, tan curiosa como lo que he dicho antes. En los países más pobres hay más hijos. En los países más ricos hay menos hijos.
Lo digo porque eso contradice bastante todo. Pero sí, es evidente que ayudar a hacer políticas para tener hijos favorece tener hijos. Y no hacerlo no favorece, impide. Pero que no pensemos que se tienen hijos porque económicamente es viable, sino que en el fondo hay otro tema más importante, que es la generosidad de la pareja. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que España es un país rico? No. Pero no es pobre, pero comparado con el Senegal somos la pera, ¿eh? España se ha quedado en el puesto 16 de renta per cápita de la Unión Europea. De 27 países somos el 16. Es decir, somos ya, y al ritmo que vamos, somos el vagón de cola. Es decir, es más, no solamente somos el 16, sino que somos el 27 en decrecimiento. Es decir, nuestra renta per cápita va hacia atrás. Es decir, con lo cual quiere decir que cada día somos más pobres. Es decir, si queremos evitar que nuestra pobreza además llegue a la demografía, habrá que implantar... No, ya he llegado. Pero yo estoy hablando de diríamos, África versus Europa, resulta que Hungría, América Latina versus Europa. Resulta que Hungría y los países y ya no hablemos de Oriente versus Europa. O sea, van así en crecimiento de renta per cápita. Nosotros vamos así. Sí, pero nosotros vamos camino... José Ramón, que no estoy hablando de España yo. Yo estoy hablando de que los países más pobres tienen más hijos. Es más, estoy hablando de que en un mismo país las familias más pobres tienen más hijos. Estoy hablando de eso. Eso es la puñetera realidad. El análisis que quiere hacer un sociólogo, él sabrá qué quiere hacer. Yo solo digo esto, que no deja de ser chocante. Y aparte de eso digo que si haces políticas en favor de la familia, tarde o temprano funcionan. Y si no las haces, no funcionan. Eso está claro. Pero que en el fondo el motivo no es económico, el no tener hijos. Eso es lo que insisto yo. El motivo es un tema de generosidad de la pareja. Pero es verdad que José María, que en los países más pobres tener hijos es una riqueza o por lo menos genera una potencia para el futuro, una potencia de poder tener riqueza, ayudando a tus hijos, trabajando, lo que sea. Y en los países más ricos los hijos se convierten en una carga económica, eso es evidente, pero sobre todo por el discurso, sobre todo es el discurso que se ha lanzado. Eso es el discurso que se ha lanzado. Es una cosa muy interesante ahora, ¿eh? Claro, por el ambiente. Claro, es el ambiente, generado. Porque también ayudaría a tener más riqueza a la familia si tienes más hijos. Lo pasarás fatal al principio, pero después también hay más opciones de que falla uno, no falla el otro, este entra, este no entra. Es evidente, pero por eso digo... Eso es más ideológico de destrozar la familia. Mucho más ideológico. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de invierno demográfico? Y ya lo recuerdo, es que yo creo que ya era muy pequeñito. Y fíjate ya los años que... es que hemos ido a más invierno cada vez. Claro, yo escuchaba o leía a Rafael Pujol, ese gran demógrafo que fue rector de la Complutense, después Alejandro Macarrón, de toda esa gente que te decían, oiga, que es que estamos en una situación deplorable. ¿Y qué hacía el Estado? Es decir, ¿qué hacían los partidos del consenso? Ponerse de acuerdo en vamos a fomentar... Todo lo contrario, vamos a fomentar el invierno demográfico y la inmigración que nos va a salvar de todo y nos va a pagar las pensiones. Ándense, váyanse ustedes a... ¿Y qué es lo que hacen ahora, Fuster? Inventarse diferentes tipos de familia. Bueno, ya no, porque publica el diario ABC como Ione Belarra ya desecha esa idea de los 16 tipos de familia distintos. ¿Son 25 ahora? No, ahora prefiere hablar de situaciones familiares. Es un nuevo texto que está redactando la ministra de Derechos Sociales y considera como familia la derivada del matrimonio o de la convivencia estable en pareja o de la filiación y las formadas por un progenitor solo con sus descendientes. Como bien saben, esa ley de familias que decía Belarra llegaba a considerar como núcleo familiar el de una persona sola. Y hay que contar toda la historia, Alba, porque todo esto empezó en diciembre, que ya por fin en Consejo de Ministros habían aprobado el anteproyecto de ley de familias, ¿no? Que nos venía a decir que había hasta 16 tipos de familias, pero por lo visto, como pone aquí en esta información, el Consejo de Estado, como hacen siempre todos los órganos consultivos, cada vez que la izquierda presenta cualquier documento parlamentario, lo tildó de crítico, ¿no? Lo estamos viendo, y dijo que no puede seguir adelante con esto. Sin embargo, bueno, ahora supongo que lo veremos más adelante, ha dado igual para que aún así, ¿no?, los colegios vayan en contra o a favor del gobierno. Eso es, parece que muchos de esos colegios se alinean con esas situaciones familiares y prefieren prescindir del Día del Padre, de celebrarlo, bueno, pues como clásicas manualidades que hacen los niños o lo que sea, ¿verdad? Yone Belarra y 16 gatos serían una convivencia. Puede ser. Bueno, con la nueva ley de bienestar animal nunca se sabe. Y esos colegios lo que prefieren celebrar ahora es el Día de las Personas Especiales. Colegios, algunos de ellos incluso católicos, que echan por tierra esta jornada.
Escándalo en un grupo de WhatsApp de padres de un colegio de Jerez. Este 19 de marzo ya no será el Día del Padre. Buenas tardes, papi. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre, ¿vale? Toda la vida. Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre, pues hay muchos tipos de familias, monoparentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás. Lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial. ¿Vale? Un ejemplo seguido ya por otros colegios, como el de las Mercedarias, que también ha eliminado el Día del Padre y tampoco hará actividades con los niños de primaria para el Día de la Madre. La solución para estos centros educativos es cuanto menos curiosa. Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya o de la familia, o por ejemplo, venga, el primo Jaime es el primo más guay con el que más se divierte mi niño, con el que más se ríe. Pues el primo Jaime, con el niño. O por ejemplo, con los abuelos, o la familia entera, o si queréis, papá, mamá y los hermanos. Un ejemplo, papá, mamá. a ver, un ejemplo. Papá y una mamá. Lo de toda la vida. Bueno, venga, vale, lo damos por válido. Así es como ya están adoptando incluso algunos colegios católicos, como los agustinos de la localidad madrileña de Los Negrales, podrían celebrar directamente el Día de las Familias. Ahora todos serán para nuestros niños una persona especial. Y ojo, si acaban con el Día del Padre, ¿eliminarán también el de la Madre? ¿O eso sería discriminatorio solo hacia la mujer? Igual ponen el Día del Gato. Los agustinos. Sí, pero no todos, que yo estoy en agustinos y he tenido que hacer investigación porque me quedé súper sorprendida con esta noticia, solo lo de Los Negrales, que está dentro de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Pero no los de Padre Damián ni otros. Acéptate y supérate. Eso es lo que dicen los agustinos, ¿no? Vale, pues ya se han conocido, ya se han superado, ya se han aceptado, pero no se superan. Sí. No se, bueno, o se han superado. Se han superado. Se han superado, sí. Dentro de la escena de los idiotas, sí, pues se ve que se universaliza continuamente. Pero volvemos a lo mismo. No volvemos a lo mismo. Vamos a un paso más allá. Hay que sacar al niño del colegio. No, lanzallamas, no, lanzallamas no, ¿eh? Metafórico. No sacar al niño, con eso no se hace nada metafórico. Raro, No, lo que hay que... Bueno, si es de pago es muy fácil, adiós. Lo que es muy fácil... lo ha explicado muy bien en un... Sí, también lo ha sacado. Lo que es muy fácil, Josep María... Que se vayan a freír perreos. Lo que es muy fácil es ver hacia dónde va la Iglesia Católica. Prefiero no entrar. Pues vamos a entrar, algún día tendremos que entrar. Si empiezas por Alemania te mete lo peor. No, no, si hablamos del camino sinodal ya vamos y te nos tiramos. No, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues antes teníamos, de verdad, los colegios concertados católicos eran en esta especie de dominio de intervención en el colegio, en la escuela pública, con todo lo que hicieron ellos de la libertad de cátedra por encima de la libertad del consejo escolar y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, pues desnortaron y arruinaron parte de la enseñanza pública. Pero nos quedaba una isla de decir, bueno, y los padres se pegaban por entrar en los colegios concertados católicos porque tenían unos principios sólidos, porque tenían un ideario... Unos más que otros, pero sí. Sí, pero bueno, pero al final todos lo que trataban era de formar hombres. Eso es. Y ahora nos encontramos que las mercedarias. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué subvención? ¿Qué cosa hay en la Iglesia Católica que nos está dando bofetadas todos los días de realidad? Entre otras cosas, falta de formación. No puede ser solamente falta de formación. Entre otras cosas. No, pero no puede ser. O sea, si en todos los colegios hay gente de una valía extraordinaria. Hay consejos escolares y hay las famosas AMPAs, lo que era antes las APAs. APAs en las que de verdad hay gente que brega y que lucha para que el ideario del centro se respete y los niños salgan bien formados. Entonces, exactamente de dónde viene toda esta locura y en qué momento ha afectado a la Iglesia Católica, porque a mí me están quitando la afición de una manera extraordinaria. Mientras no te quite la fe, no sufras. Sufro, porque la afición es como si me quitaran de ser del Atleti. No, hombre, la fe no hay que perderla. Os voy a devolver la esperanza, porque como aquí sí celebramos el Día del Padre, nuestras cámaras se han ido a la calle y han cogido a varios ciudadanos para que le envíen un mensaje a su padre. Porque es el mejor padre del mundo y es que mi gran apoyo y sin él no podría vivir.
o sea, literal. Pues nada, que gracias por ser un ejemplo a seguir y sobre todo por sacrificar muchas veces las cosas que él quería por intentar mi bienestar o eso. Pues que es la persona más importante y la que más ha sacrificado por mí y por mis hermanas, y que estoy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por ellas, claro, y por mi madre. Le diría que, bueno, felicidades antes que nada porque también coincide con su cumpleaños y con su santo. Y bueno, siempre todos los días del padre dedicamos un poco a agradecerle un poco su labor y su papel que desempeña en nuestra familia. Uy, qué bonito. Pues no sé, que le quiero mucho. Muchas gracias por todos los valores que me ha dado y que siempre esté ahí para mí. Un poco lo mismo, que gracias por haberme enseñado todo lo que me ha enseñado y por siempre estar a mi lado. Sí. Pues que estoy muy orgulloso de todo lo que ha conseguido, sobre todo, y de cómo nos ha conseguido llevar adelante a todos toda nuestra vida, que le echo mucho de menos y que estoy deseando poder verlo otra vez. Si fuera el domingo, que muchas felicidades y que muchísimas gracias por todo. Pues sí, un poco lo mismo, que muchas felicidades y que bueno, que no hace falta un día al padre para celebrarlo, ¿no? Pero sí, sí. Que le quiero mucho y que es mi inspiración, sobre todo. Pues que muchas gracias por todo lo que haces por mi papá. Gracias. Nada, gracias por todo lo que ha hecho por mí. No, igual, agradecimiento absoluto y orgullo de ser su hijo. Decía Fuster mientras lo escuchábamos, sí, hace falta celebrar el Día del Padre. Vamos, todos los que somos padres sabemos perfectamente... La canción de Amaral, sin que no soy nada, ¿no? Que estos canallas que tenemos por hijos, el resto del tiempo están diciendo, ay, no tienes ni idea, no sé cómo. Sobre todo cuando llegan a esa etapa terrible de la adolescencia y quieren matar al padre, pues empiezan siempre con, no tienes ni idea, no sabes, siempre el enfrentamiento, buscan el conflicto, buscan el no sé qué. No, tiene que haber un día para que reflexionen esos canallas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hacemos y de cómo yo les recuerdo que yo he pasado noches en vela al lado en su cama sujetándoles la mano cuando estaban enfermos. Y necesitamos un día de reconocimiento, además que estamos siendo atacados todo el puñetero día los hombres con esto de patriarcado. El patriarcado es un estado maravilloso, salvo cuando, porque no es cierto, porque vivimos en un matriarcado deplorable. Pero no podemos no podemos estar atacados constantemente. Necesitamos un día, uno. Yo solamente pido uno, para que mis hijos reflexionen todo lo que hacemos los padres y por qué lo hacemos. Y los padres, me refiero a los varones. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué tenemos un rol completamente diferente al de una madre? Cuando a mí me gusta mucho una frase de Chesterton, que no soy muy de frasecitas, pero esa frase era muy buena, que decía que Dios es más tierno que una madre. Imaginaos lo que puede ser eso. Un rol de una madre es completamente diferente, el rol del padre es más amargo, más complicado, en ocasiones más difícil. Ese que han visto ha sido el mensaje de muchos ciudadanos, como decía, escogidos al azar, pero también en las cámaras del Toro Televisión han estado por toda la redacción y han cogido muchos trabajadores de esta casa para que envíen un mensaje a su padre. Hola, chulo. Papá, muchas felicidades por tu día, te deseo lo mejor y que ya comprendo, ¿no?, lo que es ser padre y lo importante que es esa figura paterna que al final te guíe en lo importante que es este camino por la vida. Hola papá, en este día, también de parte del resto de tus hijas, te deseo un feliz día, primer día además como padre jubilado. Bueno papá, quiero darte las gracias por todo lo que has cuidado de mí. Llevas conmigo muchísimo tiempo y he llegado donde estoy gracias a tu esfuerzo, a lo que me has enseñado y supongo que un poco a lo que he ido aprendiendo de solo mirarte a estar conmigo. Así que feliz día. Feliz día del padre, papá. Gracias por todo y por lo que has hecho por nosotros. Feliz día del padre, papá, y que nada, que muchas gracias por toda la educación y los valores que me has dado y que me han hecho llegar pues hasta este pequeño lugar en el que me permite coger y felicitarte en tu día. Muchas gracias por ser tan grande. Bueno, papá, que pases un muy buen feliz día. Gracias por ser un ejemplo y gracias por enseñarme el valor del trabajo y de la familia. Papá, muchísimas felicidades en el Día del Padre, además tu primer día como abuelo. Gracias por todo lo que me has enseñado todos estos años y lo que sigo aprendiendo a día de hoy. Muchos besos. ¿Qué pasa, padre? Feliz día. Nada, darte las gracias por decidir hace poco menos de 28 años que la película que echaba en la televisión no era lo suficientemente entretenida y por todo lo que has hecho desde entonces. Gracias por ser un ejemplo. Feliz día.
Papá, eres cariñoso, eres atento, siempre estás cuidando de nosotras y personalmente quiero agradecerte todo lo que me has enseñado en la vida. Te tengo como un referente, te admiro y quiero decirte que muchísimas gracias por ser como eres y te quiero. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, papá. Muchísimas gracias por ser un padrazo, por estar siempre ahí, por apoyarme, por haberme enseñado a luchar por las cosas que de verdad quiero y que se merecen un esfuerzo y sacrificio con todo lo que conlleva, y sobre todo por haber sido un ejemplo de perseverancia y de fuerza. Te admiro mucho, papá, te quiero. Me encantaría tener ahora una camarita enfocando a todos los padres, viendo cómo sus hijos le felicitan, ¿eh? Fijaos que todos se llaman igual, ¿eh? Papá. Eso es. Pues nada, solo podemos decir gracias, gracias y gracias. Nos vamos a una pausa de publicidad. Y un regalo, ¿no? Sí. Gracias, un regalito, por y un favor. regalito, esto me viene fenomenal, porque se me estaba olvidando ya el mejor regalo que pueden hacerles, aparte de pasar tiempo con ellos, en el Toro Televisión, delantales o relojes. Se lo venimos recordando en los últimos días, todavía están a tiempo, y si no es por el Día del Padre, que más da cualquier otro día, es un buen momento para hacer un detalle. Como saben, los delantales los tienen tanto en su versión blanca como en color negro, ambos con la bandera de España. Y además los relojes, que hoy, si no me equivoco, tocan los automáticos. Así que para hacerse con alguno de estos dos detalles, llegar a tiempo si es que pueden, y si no, ya la semana que viene, 91 616 24 64. 91 616 24 64. Y ahora sí, nos vamos a publicidad y te pregunto, ¿tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. Nos vamos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos contándoles más asuntos. No se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 7 minutos de la 1 en punto de la tarde. Todavía les tenemos muchas cosas que contar, como el lío con el Cercanías de Madrid, que está enfadando mucho a los madrileños. También hablaremos de sanidad, de las pensiones, de los datos que nos ha preparado Riera, de igualdad, por supuesto, y del feminismo. Y también nos iremos a esta página internacional. Antes y después de esos minutos tan emotivos, nos vamos hasta el manicomio con Ana Gullo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Y tenemos que hablar de un turista canadiense de 25 años porque ha sido asesinado al ser asaltado por 5 personas en la zona de ocio de Barcelona. Los Mossos de Escuadra buscan a 2 subsaharianos y 3 magrebíes como presuntos autores de este homicidio. El joven turista fue asaltado de madrugada, presuntamente por este grupo de personas. Opuso resistencia al robo, pero en el forcejeo, por desgracia, salió perdiendo y se precipitó por el puente. La policía desconoce si saltó al tratar de huir de sus agresores o le arrojaron. Sea como sea, a causa de esa caída y de las lesiones que sufrió, el joven murió a las horas en el hospital. Se lo encontró en el suelo un camionero que circulaba en ese momento por la ronda del litoral. Cuando los Mossos y los servicios de emergencias llegaron, el joven presentaba graves heridas. Había perdido sangre y estaba totalmente inconsciente. Bueno, 2 cosas. Primero, este hecho sucede justamente cuando en un momento en el que los ciudadanos están pidiéndoles tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalidad de Cataluña que pongan más seguridad por el incremento de esos delitos graves que se están produciendo. Por ejemplo, los datos que tenemos del año 2022 se han denunciado más de 193.000 delitos, con respecto al año pasado, que fueron unos 146.000, es decir, que estamos hablando de más de 30.000 solamente en delitos. Si nos vamos a las estadísticas de agresiones y abusos sexuales, que es lo que más les interesa, vemos al gobierno feminista, han incrementado en un 18% y el uso de arma blanca en un 10%. Cuando he mirado para saber de dónde era el origen de estas 5 personas que estaban detenidas, los testigos cuentan que es gente que ya conocen que son ladrones asiduos de esa zona de ocio en Barcelona, y es más, no he podido leer en ningún lado de dónde venía el origen y he tenido que informarme por Twitter, por Rubén Pulido, que es un experto que viene aquí a hablar de inmigración, que él sí que tenía esos conocimientos porque había hablado con la policía y él pues nunca tiene ningún problema en mostrar la nacionalidad en ese tipo de casos o de agresiones. Pero es alucinante cómo muchas veces lo denunciamos, pasa desapercibido y luego que no se hace nada. Esa impasividad por el incremento constante, por estas noticias. Además, en los periódicos decían, ha muerto.
No ha muerto, porque sea como sea, por esa circunstancia, que lo hablábamos esta mañana, habrá sido en todo caso un homicidio imprudente. Pero si no se hubiese encontrado en esa situación, no hubiera saltado nunca por el puente. O sea, ¿pero en qué estamos viviendo? Es que no me cabe en la cabeza. Lo de Barcelona está ya siendo un problema muy grave, ¿eh? Y no parece tener una pronta solución, pero bueno, además lo que dices ahora de los medios con el lenguaje es lo mismo que denunciábamos cuando fue el atentado ese ataque en Algeciras a manos de un yihadista, que no hablábamos de un sacristán fallecido, sino que había que hablar de un sacristán asesinado. Y además, Ana, me contabas tú esta mañana, no sé si era referente a esta noticia o a otra cuestión. Es la misma. Sobre cómo una periodista, bueno, pues la presentadora le preguntaba, ¿pero tienes más datos? ¿Tienes más datos? ¿Y qué decía la reportera? No cuenta el escenario donde había ocurrido, el sitio, bueno, esto ha acontecido aquí, pero... Y claro, la presentadora le preguntaba, pero vamos a ver, si tú me estás diciendo que los han identificado, que están buscando a 5 personas, ¿tendrás algún dato más? Esquivaba todo el rato la pregunta, que es también lo que denunciaba Rubén Pulido en Twitter. Pero es que es una realidad, o sea, es que si tú tienes que dar una información, ¿ha pasado esto? Pues ha pasado esto, otras veces no es este caso, es otro, pues también se cuenta. Si sabemos los datos, ¿por qué no podemos darlos? Otra cosa es que no se sepan esos datos. Pues no se sabe dónde los está claro que se dan cuando interesa darlos y no se dan cuando no interesa darlos. Si llega a ser un cura el que le ha atracado a un señor vestido de cura, ya verías cómo hubiera salido. Para poner un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto. Es la Barcelona que quería Colau, ¿eh? Sí, es muy Colau este Barcelona. Sí. Esta es la Barcelona que quería Colau. Por eso no va a repetir, por eso probablemente no va a ganar las elecciones. Bueno, vamos a verlo, pues es que al final... No, y de hecho no ganó la última. Claro que no ganó la última, pero da igual, al final se pondrán todos de acuerdo para optar por la posición de... Esta es la Barcelona que quería Colau y esta es la Barcelona que querían los partidos que apoyaron a Colau. Esta es la Barcelona de todos aquellos que no, en general en Cataluña, todos aquellos que optaron por la inmigración ilegal como una forma precisamente de parar el invierno demográfico que nos aflige desde hace tantas décadas. Esta es... No solamente ilegal, sino ilegal dirigida de una zona. Sí, claro. Porque tenía que ser marroquí para ir bien, ¿no? Si era sudamericana ya interesa menos, ¿eh? No, pero es que no tiene nada que ver. Bueno, aunque fuera ilegal... No tiene nada que ver, claro, es que tenemos un pequeño estrecho para Barajas sigue siendo el estrecho más pequeño que tenemos, ¿eh? Barajas y Barcelona. Nosotros tenemos, desde luego, la inmigración sudamericana tiene muchas más posibilidades y potencial que la inmigración africana, que la inmigración sudamericana comparte parte de nuestros valores, comparte la lengua, que es algo esencial, importantísimo para la integración, y se puede trabajar con ellas, ellos pueden integrarse, quieren integrarse, la mayoría, y en los que no deberían ser, por supuesto, expulsados. La residencia en un país no debe ser solamente un papel y a eterno. No, debería tener unas condiciones y si las condiciones no se cumplen deberían salir fuera. Pero la inmigración, es que sigo viendo el subtítulo, dice 2 subsaharianos y 3 magrebíes, es decir, jugamos también nosotros a comprar esa mercancía de la semántica. En este caso pues son 2 negros y 3 moros los que presuntos autores del homicidio de un joven canadiense de 25 años. Y esa es la Barcelona que se ha quedado. Y no tiene nada que ver con la Barcelona que conocimos, nada, absolutamente nada. La Barcelona, la ciudad de los prodigios, que decían aquellos, esta no es. Tú, espera, si es que tú lo vas a saber mucho mejor que yo. Hombre, yo no lo voy a saber mucho mejor que tú, porque yo por lo menos no soy barcelonés. Y yo tampoco lo soy, pero he vivido allí. Claro. Es decir, y desde luego... Josep Ramón, ¿no? José Ramón. Josep María, José Soy yo. Josep María soy yo. Que también es el mismo día del santo, ¿eh? Sí, pero yo me puedo llamar Josep Antoni Fuster. Pero mi apellido es Riera, ¿eh? Riera. Vale. Entonces, en cualquier caso, vamos a ver. Esto es un hecho palpable. Barcelona es la ciudad de los ocupas. Barcelona es la ciudad de los delitos. Barcelona y Cataluña está perdiendo ingresos por turismo mes a mes, de una forma sustancial. Consciente, pero consciente. Consciente, no. Vamos a ver, Cataluña era el primer destino turístico de este país, ya es el segundo, camino de colocarse en el tercer lugar. Y todo hecho adrede, porque el tema de los ocupas es adrede, el tema del delito es adrede, el tema de
la inmigración ilegal, en este caso marroquí, es adrede. Es decir, todo está perfectamente teledirigido y manejado. Con lo cual, en el fondo, al final, si el ciudadano tiene lo que vota y lo que han votado está ahí, y lo van a pagar muy caro y muy duro a largo plazo, todavía bastante más de lo que lo están pagando en estos momentos. Y yo estoy contigo, no tengo nada claro por los datos que he visto, que no repita, o sea, no repita Colau, agrupada con no sé cuántos partidos que la soporten y que la upen al puesto de... Claro, porque esos partidos son los que no van a enfrentarse con este problema. Es porque no pueden, por la corrección política les impide completamente hablar de los efectos devastadores de la inmigración ilegal. Están completamente atados. Ayer otro día vimos la misma persona del Partido Popular de Extremadura diciendo la inmigración es maravillosa. Y dices, tío, pero por favor, podemos hablar. Y el tema de los ocupas, es decir, que en estos momentos hemos batido todos los récords en porcentaje en Barcelona, es que multiplican ya no sé por qué número el nivel de ocupación que hay con respecto a Madrid. En Madrid, claro que hay casos, pero es que lo de Barcelona es... Da igual, somos ultras y xenófobos solamente por pedir una conversación. Y hablando de elecciones municipales autonómicas de Barcelona, nos volvemos hasta Madrid, Ana, porque de eso va tu siguiente noticia de manicomio. Sí, porque tras la famosa frase "lo va a hacer Rita", llega la campaña más personal de Rita Maestre. Portavoz y candidata además de Madrid en la capital, ha querido mostrarse más cercana de cara a las elecciones. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha asegurado que gente a la que quiere se había reunido para hablar de ella a sus espaldas. Y cito textualmente: personas a las que quiero y admiro desvelan algunos aspectos desconocidos. Esto es solo el primer capítulo. Miedo me da pensar en los que vendrán. Cría cuervos. No cuerves. Manu, cuéntanos algo que no sepamos de Rita. Pues yo creo que la gente no sabe que Rita me pidió matrimonio por sorpresa cuando pasábamos delante de una wedding chapel en Las Vegas. Yo me quedé alucinado, la verdad. Y dije que sí, por supuesto. Íbamos con un grupo de amigos, se volvieron locos. El día siguiente allí fuimos a casarnos y luego ya en España repetimos aquí. En efecto, lo que estamos viendo es solo la primera entrega de la serie Toda la verdad sobre Rita. Tendrá más ediciones, incluyendo a personajes como Manuela Carmena. Pero no es la única en el Ayuntamiento madrileño que está calentando motores de cara al año electoral. Begoña Villacís, al más estilo influencer, ha sacado un cartel gigante con su imagen donde la podemos ver visiblemente retocada. Ha colgado en una fachada en la calle de Goya, enfrente del Wikicenter en Madrid. Pero esta imagen, que también está en marquesinas y en soportes publicitarios, esconde un secreto. Va acompañada de un número de teléfono y un código QR para que los vecinos interactúen con ella. Podrán ir a tomar una caña, hacer deporte o ir a un concierto, así como aportar sugerencias a su programa electoral. Una especie de comunidad virtual. Esta campaña es conocida por el nombre de Grassroots. Inspirada en Estados Unidos, se articula en torno a WhatsApps, correos electrónicos, llamadas y, por supuesto, redes sociales. De hecho, se ha puesto en manos de la prestigiosa agencia Soy Olivia, de la que forman parte influencers como María Pombo o María Fernández Rubíes. Pero yo quiero preguntaros, ¿esto de verdad os transmite seriedad? O sea, esta cercanía que siempre intentan hacer los políticos de cara a las elecciones... Que solo lo hacen en campaña. Todos sabemos que son personas, no son extraterrestres. O sea, tendrán su vida y sus amigos o familia. Lo que nos interesa es las políticas que vayan a aplicar. Pero es que yo... ¿Lo veis serio? Porque yo desde luego que no. Hombre, qué suerte, viendo lo de Rita Maestre, qué suerte que no se desnudó en la capilla de... Asaltó la capilla de Las Vegas desnuda. Pues eso está bien. Ya ha mejorado. No. A ver, sí me parece interesante porque la política... Yo considero que la política municipal es la más importante de todas. Ojalá algún día podamos barrer este estado de las autonomías defectuoso y empezar a crear a partir de una política provincial y sobre todo municipal. Creo que es mucho más importante. Y en ese caso sí que creo que la gente, los votantes deben saber a quién es la persona. Te he dicho, son personas, no extraterrestres. Bueno, algunos. Yo tengo mis dudas, como decían en Black, yo tengo muchas dudas con mi profesora de quinto de básica de que no fuera un extraterrestre. No me desagrada conocer esa parte
¿Y el contratar a una agencia de influencers para que te haga la campaña? O sea, Bueno, para intentar llegar a más lo gente. hemos dicho antes, si es que si TikTok y Instagram mueven al mundo, querida... Por lo menos hemos avanzado de los carteles electorales de los que salimos con una vaca al lado, Juanma Moreno Bonilla, con un perrito bebé, un cachorrito. Por lo menos hemos avanzado de esa parte, pero sí que es cierto que al final a ti no te desagrada, pero porque al final siempre hemos planteado la figura del alcalde como el de una persona cercana que se preocupa con sus vecinos, con el que se deja ver, que habla con ellos. El problema está en que al final campañas como esas que intentan humanizar al candidato político se produce solo dos meses antes de las elecciones, cuando debería ser así toda la legislatura. Y aparte que hace una cosa muy peligrosa, que es obvia al partido. Sí. Claro, esa es decir, yo soy yo y no tengo nada que ver con mi partido. La estrategia Feijóo. La estrategia Feijóo. Y eso es muy extraordinariamente peligroso, porque luego esa persona puede hacer todo lo contrario de lo que se comprometió o de lo que se comprometió su partido a hacer en campaña, o por ejemplo Almeida con Madrid Central, o Ayuso con la ley trans, o cualquiera de esas cosas que se comprometen pero que luego no hacen. Entonces, ahí está el problema, que personalizar las campañas en un determinado candidato puede hacer llevar a que ese candidato luego no cumpla con nada porque dice, no, bueno, es que no tengo la obligación de... Eso es lo complicado. Luego también el mensaje que se quiere transmitir con la campaña, ¿no? En este caso es muy personal, a nivel ya... Bueno, yo no te desconocía, mi familia se ha juntado para hablar de mí y contar cosas buenas sobre mí, pues esa es una estrategia. Hombre, no, si te parece van a salir en el vídeo hablando mal de ella. Pero me hace gracia como la sorpresa, ¿no? Hay una serie sobre mí que me he encontrado, pero bueno, la comunidad... Los jugadores de petanca. Jugadores de petanca. ¡Qué casualidad! Alcaldesa socialista que no sabía que era alcaldesa. Pero luego tenemos el otro lado de la balanza, donde la Comunidad de Madrid, cuando salió esa campaña de Ayuso haciendo footing, también se le echaron encima parte de la izquierda, sobre todo esas palabras de Pablo Iglesias diciendo, bueno, esta mujer no ha corrido en su vida, que tuvo la pobre también que salir a defender que ella sí que corría en su día a día, pero era una campaña estilo libertad, estilo como del esfuerzo, sacrificio. No sé, a veces yo creo que estas campañas se politizan, se crean mucha más polémica de lo que luego al final... Pero no dudes que si se hace eso es porque es eficaz. No, claro. Porque detrás hay grandes técnicos o grandes expertos en comunicación, en sociología, etcétera. O sea, no es... Sí, por eso os quería preguntar si os gustaba este tipo de campañas. Con lo cual, bueno, a ver, a mí el gusto en ese caso me parece bastante más anecdótico. Es decir, que puedes llegar a la conclusión de que la gente es bastante oveja. Pues sí, es verdad, la gente es bastante oveja. Es bastante oveja. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A veces no es que sea oveja, es que tiene comportamientos de oveja en según qué situaciones. O sea, todo eso hay mucho experto que lo analiza. ¿Qué vas a hacer? O sea, si no haces eso, no te comes un rosco. Luego veremos a ver si Villacís tiene resultados con esa campaña o como ciudadano se queda fuera. Bueno, milagrosas campañas no hace ninguna. Claro. Y que hay una delgada línea también entre el ridículo y además, claro, por eso hay que buscar profesionales que te pongan en lo más aprovechable sin meter el remo. Se supone que el presidente del gobierno tiene profesionales alrededor o puede contratar agencias alrededor. Que pagamos tú y yo los tiras. Y resulta que es que cada vez que sale la lía, o sea, pero la lía parda. Lo de la petanquita, lo de los chavalines. La lía parda, ¿para quién? No, perdóname, es que pero si siguen haciendo el ridículo con eso es porque realmente no les afecta de cara a sus votantes. Para sus votantes no la lía parda, ¿eh? No lo harían. Para sus votantes discute con alguno de ellos y usan eso como el otro día con un taxista que me hablaba que él votaba al PSOE, un taxista, ¿eh? Y yo decía, pero usted dice, no, pero esta vez no, ya no aguanto más. Este tío que me quiere vender la moto de la petanca, de los no sé qué, de la proximidad. Es mentira, que salga a la calle, de verdad, a pasear. Dice, en la época de Felipe González salía a la calle. Este no puede salir. Donde se está liando parda también es en Madrid, porque a todo el problema que hay con el tráfico, ahora muchos ciudadanos que usan el transporte público en su día a día, sobre todo para ir a trabajar, están bastante enfadados, están que trinan con todos los problemas que están teniendo con el cercanías.
Los problemas en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid son cada vez mayor. Estaciones como esta, la del nuevo Ministerios, pero también la Estación de Sol, protagonizan cada día episodios donde miles de pasajeros tienen que esperar hasta algunos 2 horas a la llegada de su respectivo tren. Algunos no saben a qué se debe este problema, pero apuntan a una falta de inversión. Los andenes llenos y como consecuencia la desesperación de las personas son ya algo normal y habitual en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Que vaya a salir, que vaya saliendo. A la escalera, por favor. Vayan pasando por los pasillos, por favor. Vayan pasando. Y es que desde el pasado 4 de febrero Renfe tendrá cortadas 2 líneas entre Chamartín y Nuevo Ministerios, afectando también al túnel de Sol. Las líneas más afectadas son la C3, C3A, C4, C4A y C4B. Para continuar con su trayecto, los pasajeros tienen muchas veces que hacer transbordo, con lo cual el tiempo de espera es mucho mayor. Mi línea, la C5, llevaba ya bastante tiempo, como con 20 minutos de retraso y paramos en el metro cada 2x3. Si es algo justo, habrá tenido problemas de llegar media hora tarde. En general los retrasos son por las obras, pero bueno, porque siempre hay demoras. Funciona bastante mal. Desde que han hecho lo del cierre de nuevos ministerios, es todos los días alguna incidencia. Me parece fatal porque luego no podemos demostrar que ha sido por el transporte. Estas obras, las de mejora en Chamartín, tendrán un coste de 326 millones de euros, con la que se espera aumentar la capacidad y doblar la superficie del vestíbulo. Además, se remodelarán 13 vías y los núcleos de comunicación vertical, además de la conexión directa con la alta velocidad y Metro de Madrid. Pero ¿quién es el responsable de estos retrasos? Alguien será responsable, pero al final los platos rotos los pagamos los mismos. En principio, por competencias es del Gobierno. Tendríamos que saber si Renfe es potestad del Gobierno para echarle la culpa. En general tienen que los dos gestionarlo mejor y que al final nos ayuden. De eso no tengo ni idea. Pese a que algunos piensen lo contrario, la red de cercanías no depende de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de Transportes, es decir, del Gobierno. Y es que la red de cercanías es explotada por Renfe, aunque su infraestructura es propiedad de Adif y ambas son entidades públicas empresariales, competencia del Estado. Al final, lo que está claro es que siempre terminan pagando las consecuencias los ciudadanos. Totalmente. Fue Mónica García, una de esas personalidades políticas que también metió la pata con esto, como no podía ser de otra forma, y responsabilizó a la Comunidad de Madrid de todo el lío que estaba habiendo con cercanías cuando es una competencia directa del Gobierno central. Estos problemas vienen por esas obras de mejora en el túnel de Sol, que conecta muchísimos trenes pues, con el norte, porque todos suelen pasar por Nuevos Ministerios y por Chamartín, y al final lo que muchos ciudadanos se preguntan es: sí, me han dado el abono gratis desde el Ejecutivo Central, pero es que al final estoy llegando todos los días 1 hora tarde al trabajo. Pero aparte de las obras, es decir, es que hay un retraso material de inversiones que debería de haberse ejecutado por parte del Ministerio, que se ha incumplido desde que está Pedro Sánchez de forma permanente y clarísima con la Comunidad de Madrid. Es absolutamente intolerable lo que ha hecho el Ministerio de Transportes con la Comunidad de Madrid. Es atacar directamente a la línea de flotación de esta comunidad, maltratando a todos los ciudadanos de Madrid. Conviene que lo sepan los ciudadanos, porque es culpa del Ministerio de Transportes. O sea, es con alevosía. Sí, señor. Es con alevosía. Con premeditación, nocturnidad y alevosía. Lo cumplen todo. Se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, que eso era así, que era el Ministerio de Transportes, y Lobato, que es del PSOE, el portavoz, indicaba que era la responsabilidad de Mariano Rajoy. Y le tuvieron que contestar: lleva 5 años su gobierno intentando que se haga esa inversión, no tiene la culpa Mariano Rajoy. Y mañana dirán que es culpa de Franco. No, pero me hizo mucha gracia porque siempre pasa lo mismo. Cuando hay algo que no funciona, que es competencia del gobierno, es del anterior ejecutivo. Me extraña que no le eche la culpa a Aznar, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, volvemos al Estado autonómico defectuoso. Un gobierno nacional puede, en función de si es compatible o de compatibilidad o incompatibilidad con el partido que está gobernando una comunidad autónoma, castigar o favorecerle en función de los intereses del gobierno y en contra del respeto debido a los ciudadanos. Eso tiene muchísimas derivadas. O sea, una de ellas, pues, sobre todo, es reducir a los habitantes de una comunidad a algo tan estéril como es su
propia pertenencia a una comunidad, es decir, cuando tendría que ser, son españoles, y los españoles tienen que ser tratados en igualdad de condiciones siempre. Y eso debería ser una norma fundamental de todo gobierno democrático. Estás usando un argumento, Mónica, ¿eh? Que estás usando un argumento, Mónica García, ¿eh? Claro, sí. Es culpa mía, pero te cargo la culpa a ti porque me interesa. Está bien ¿A quién le cargo la culpa? Hombre, a las autonomías cuando estamos hablando del gobierno central. No, yo he dicho que el Estado autonómico, el Estado de las autonomías es defectuoso. Ya, pero en este caso el defectuoso es el que manda en el gobierno central. Por lo que digo es que permite que un gobierno, lo que es defectuoso es que permite que un gobierno ataque determinadas autonomías y si no hubiera autonomías, hubiera diputaciones, pasaría lo mismo. Perdón, eso lo tengo más que... Eso es una duda razonable. Si tuviéramos... Conociendo al gremio de los políticos... Si tuviéramos, claro, pero eso es lo que tenemos que cambiar, Josep María. El gremio de los políticos, no la administración, no la estructura administrativa. Si cambia la estructura y podrás cambiar el mentalidad. Pues si tienes un marco, exactamente, el que tú te has dado un marco para que se mueva de una manera determinada y has desplazado la ventana de Oberton a tomar vientos, al final tendrán los políticos que merecen ese marco. Cambia el marco y cambiarán los políticos. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Y luego hay otra cosa, vamos, por supuesto. En todo lo que sea municipalizar estoy de acuerdo contigo. La política mejor, la más controlable, es aquella que sales a la calle y está el alcalde, sobre todo en las ciudades no tipo Madrid. Esto es eficacísimo porque, claro, ahí no arriesguemos. Eso está claro, pero tiene que haber algún tipo de administración superior. Que sean diputaciones, que sean provincias o que sean autonomías, sería un problema menor. Claro, lo que pasa es que las autonomías también hacen una cosa. Vamos a ver, para si acaso no ha quedado claro, la posición, lo de las cercanías, es absolutamente culpa del Gobierno central del Ministerio de Transportes, Movilidad, de Agenda Urbana, ¿no? Sí, bien, perfecto. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, pues la gente del reportaje, la inmensa mayoría, no tenía ni idea de que eso es otro tema, que no sepa la gente, eso es otro tema. Bien, pero la segunda parte ya lo que más me interesa es cómo las autonomías, no las autonomías, perdón, los partidos, la partidocracia que maneja esas autonomías, engancha, o sea, está deseando no tanto la inversión del gobierno central como el desaire del gobierno central para hacer política con ese desaire, para hacer política con esa... Y eso es una derivada. Claro, y esa derivada es terrible, porque al final nos condena a que comunidades autónomas y gobierno central mantengan una lucha permanente que no debería ser así. Es que pero yo, por ejemplo, te diré que en Cataluña esa batalla no se daba entre autonomías y otra cosa, sino que se daba entre autonomías y municipios. Claro. Porque el nacionalismo mandaba a la Generalitat y no mandaba a los grandes ayuntamientos. Claro. Entonces había una batalla campal que era ir a jorobar a los grandes ayuntamientos porque eran del PSOE, del pues PSC. José María, cambiemos ese marco. Quitando ayuntamientos, quitando... No, cambiemos el marco, impidamos que se pueda hacer eso. No, es imposible. Pero además tú fíjate ahora, si una Generalitat dándole por saco a los ayuntamientos y un gobierno central ayudando a la Generalitat. Claro, lo que puedes poner son frenos, diríamos, organizativos para poder hacer eso, que es control de gasto, control de una serie de cosas, eso sí, pero pensar que la mentalidad de desgraciadamente, el político desde hace mucho tiempo, al menos el político democrático, es un señor que considera que lo importante es mandar sobre más dinero que el otro, y eso quiere decir más funcionarios que el otro. Esa mentalidad la tienen desde hace, bueno, ni te cuento. No sé si los políticos no democráticos la tenían. Los democráticos la tienen. Y lo siguiente es, lo importante no es nada, sino que yo consiga renovar mi poder. Y entonces da igual que sea un político autonómico. ¿Quién paga el precio? Tú, y yo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un pequeño parón de toda la actualidad que marca la política y los diferentes hechos que están sucediendo esta semana. Vamos a hablar de hábitos saludables, porque esta semana hemos conocido un estudio que relaciona mayores niveles de cafeína en sangre con un menor riesgo de padecer diabetes y sobrepeso. Hablamos ya con Xenia Sinfreu, que es nutricionista y profesora de universidad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué se reduce la masa corporal y se evita la diabetes? Porque este estudio sí que es cierto que no especifica las tazas de café que así lo harían, pero otros hablan de 3-5 tazas de café al día. De hecho, el estudio más reciente, el que se ha publicado más reciente, nos indica
una taza de café al día, que con una sola taza de café al día reducimos hasta un 7% estas posibilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. Y todo eso es porque el hecho de tener unos altos niveles de cafeína en sangre lo que hace es acelerar nuestro metabolismo, es decir, nosotros tenemos la capacidad de quemar más calorías con el mismo movimiento, y eso se traduce en una reducción de peso, en una reducción de esta grasa acumulada, y por lo tanto, al tener unos niveles de peso y de grasa más normalizados, también se reduce el riesgo de sufrir esta diabetes tipo 2. También es cierto que solo por puntualizar, este estudio habla de los niveles de cafeína en sangre, más que de cantidad de café. Así que, más que nada, para que no nos tomemos el café como un jarabe, como si fuera un medicamento, sino que habla de los niveles en sangre de cafeína. ¿Qué significa este estudio para aquellos que sean adictos al café y se tomen más de una taza al día? Porque también es cierto que muchas de estas personas dicen, es que no puedo no tomarme 3 tazas del café al día porque si no es que no puedo rendir. Sí, piensa que además al final el cuerpo se acostumbra a todo. Si nosotros estamos acostumbrados a cierto nivel de cafeína, llegará un punto que ya no sentiremos ese efecto. Entonces necesitamos un poco más de cantidad para tener este beneficio de estar despierto, de estar despejado, el foco de atención. Entonces, para todos aquellos amantes del café, esto es una buena noticia. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que los niveles de cafeína en sangre dependen mucho de nuestra genética. Hay personas que con menos cantidad de café tienen la capacidad de mantener estos niveles de cafeína en sangre durante más tiempo, por lo tanto tienen más beneficio con menos cantidad de café, y hay gente que este metabolismo de la cafeína es mucho más rápido, así que no son capaces de mantenerlo durante tanto tiempo, pero al fin y al cabo el beneficio es el mismo, esta reducción de peso, esta reducción de la prevalencia de la diabetes tipo 2 existe, así que para todos aquellos que tomen 5 tazas de café al día, que no se preocupen. De hecho, en un estudio de la OMS del 2017 se indica esta cantidad para obtener este tipo de beneficios, así que estamos tranquilos los que tomamos entre 3 y 5 tazas al día. ¿Qué hay de cierto en eso de que una persona cuando se levanta tendría que esperar 1 hora hasta poder tomarse un café o poder desayunar? Realmente esto va en función de cada uno. Sí que es verdad de que cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestro metabolismo, nuestros hábitos, que también es importante tener en cuenta estos hábitos, por lo que si una persona no tiene costumbre de desayunar a primera hora, no es imperioso que lo haga ni muchísimo menos. Al final también es importante respetar los ritmos de cada uno, y sí que es cierto de que el tiempo entre que nos levantamos y que tomamos el primer café es un momento en que nuestro cuerpo se autorregula. De normal, lo habitual sería de que al despertarnos estuviéramos más activos, en detrimento de la tarde, por ejemplo. La tarde sí que es un momento en que nuestras hormonas de la atención, nuestra hormona del estrés, que es el cortisol, va bajando sus niveles y tenemos que estar menos activos. Así que este margen de tiempo sí que yo lo aconsejaría, más que nada para que nuestro cuerpo también se habitúe a este ritmo de estar más despierto o menos de forma natural sin la ayuda esta del café, porque es lo que te comento, al final nos acostumbramos a todo, y si ya de buenas a primeras tenemos este estímulo de café, al cuerpo se acostumbra. Entonces, si podemos dejar un pequeño margen, lo aconsejaría, pero de verdad que no es imperioso establecer horarios estrictos, sino que cada uno se escuche y respete sus propios hábitos. ¿Y qué nos tienes que decir ahora de que se ha impuesto como moda sustituir el café y optar por un té matcha, por ejemplo? Estas son modas que van surgiendo. Al final las redes sociales tienen mucho que ver en estas modas. Es cierto que no tenemos que perder de vista que son 2 productos distintos. Si por gusto o por costumbre te apetece más un té matcha, no hay ningún problema. Al final, los mecanismos de la cafeína y de la teína son muy similares, aunque no son iguales, pero sí que son muy similares. Es decir, el estímulo
es bastante similar, así que hay mucha gente que no le gusta el café y no pasa nada, habita entre nosotros. Así que si por gusto y por costumbre prefieres un té, no hay ningún problema. No es necesario imponerse el café, ni muchísimo menos. Xenia, te pregunta Ana Agullo. Sí, te quería hacer, tengo entendido que el café es un agente deshidratante, entonces no sé hasta qué punto puede afectar que te tomes más de 3 cafés al día o cómo afecta esto a la piel. Sobre todo aquí la diferencia a lo mejor entre el café y el té, si el té también tiene ese efecto. Es una duda que siempre he querido hacer. En realidad el té es un vasodilatador, así que ayuda en el circuito de nuestro sistema sanguíneo, pero sí que es verdad de que en el contexto de que aumenta el metabolismo, aumenta esta tasa metabólica, sí que puede haber una mayor pérdida de agua. Todos estos beneficios, en tanto estos estudios, siempre son en el contexto de una normalidad en otros factores. Es decir, en este tipo de estudios, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta cómo afecta este consumo de café y el sueño, por ejemplo. No se ha tenido en cuenta en el sentido de que sí hay este beneficio en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a la diabetes, pero también igual se tendría que tener en cuenta otros factores u otros aspectos que en este caso no se ha tenido en cuenta. Entonces, no es la solución para todo, ni muchísimo menos, sino que tenemos que tener en cuenta todos los factores y todas las casuísticas. Y en el caso de la hidratación, sí que es importante estar bien hidratado, pero independientemente del consumo de café. La hidratación es algo que hemos de tener en cuenta y sobre todo acorde a las pérdidas que podamos tener. Tenemos que suplir estas pérdidas que vamos teniendo y que al final son individuales de cada uno. Depende de nuestro metabolismo, depende del deporte que hagamos o la actividad que realicemos, depende también de características de cada uno. Hay gente que transpira más, gente que transpira menos. Entonces, el tema de la hidratación sí que lo colocaría un poco aparte del consumo o no de café. Te pregunta ahora José Antonio Fuster. Profesora, por favor, solo hay una duda que tengo que es terrible. ¿Café en cápsulas o café por el sistema de goteo en máquina de goteo? ¿Café molido en máquina de goteo? No es broma, ¿eh? O sea, tenemos una duda, muchísima gente, mis amigos todos tenemos duda de siquiera si las cápsulas de verdad es café. Yo más que por el producto, porque al final cada marca tiene distinta calidad, yo te diría que cápsulas no, pero por la cápsula, no tanto por el café. Gracias. Es que al final... Es que me he pasado ya. Me he pasado al goteo desde hace 3 meses. Vamos. Pues ya está, salvado. Que no quiero infundir el miedo tampoco, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hemos de tener en cuenta los materiales de los que están hechos las cápsulas de café. Vale. Pues, Xenia Simpreu, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y resolvernos todas estas dudas. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Y nos tenemos que ir corriendo a la última pausa de publicidad, no sin antes decirles que el próximo jueves el Gato al Agua se va hasta Alicante. Les vamos a volver a poner el número de teléfono, que es el número de teléfono del Club de Amigos, al que tienen que llamar para reservar su asiento y poder ver el Gato al Agua en directo con José Javier Esparza, con Patricia Sanz, como antes les hemos adelantado, y con muchos otros tertulianos. 91 616 24 64. Se lo repito, apunten, 91 616 24 64. Última pausa de publicidad y seguimos. Recta final del programa y todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar. Nos vamos hasta Sanidad, porque Madrid, a diferencia de lo que están diciendo desde muchos ámbitos de la política, de que no atiende a todos los pacientes, pues bueno, fíjense que hay un informe que dice que está asumiendo más consultas que la media de España. El Grupo de Estudios e Investigación del Instituto de Coordenadas y Gobernanza y Economía Aplicada se encarga de mostrar la realidad del sistema sanitario español, comparando distintos datos. En su segundo análisis sobre el nivel asistencial en España, muestra que la Comunidad de Madrid crece un 13% en consultas hospitalarias de 2021 a 2022, más del doble que la media nacional. El estudio sobre el análisis de la sanidad relaciona los datos evolutivos de consultas hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, urgencias y otras áreas. Madrid es la comunidad que más ha crecido en atenciones
realizadas en hospitales, una subida del 13,07%, más del doble que la media nacional, un 5,67%. Madrid también lidera, comparando 2021 y 2022, el servicio de urgencias con números similares a los de atención. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, la capital ha tenido un aumento del 13,2%, dejando atrás a la media nacional con un 5,78%. En lo que respecta a estancias en hospital y partos, el nivel asistencial se mantuvo en 2022 muy similar en el conjunto de comunidades. El vicepresidente del Instituto de Coordenadas confirmó que, a pesar de que 2022 se inició con la variante Omicron, conforme avanzaron los meses, la mejoría fue clara hasta volver en muchos ámbitos a los datos de actividad previos a la pandemia, una tendencia que se espera que continúe a lo largo de este 2023. En cambio, muchas comunidades han tenido datos decrecientes. Bueno, y además la huelga que había convocada por parte de los sanitarios ya ha sido desconvocada y se le agota un cartucho a la izquierda contra Díaz Ayuso de cara a las elecciones. Sí, de todos modos, yo reflexionaría sobre lo que dijo el lunes, creo que fue, el doctor Burgueño, cuando explicó que el problema de la sanidad no es Madrid, el problema de la sanidad es la sanidad española en general, que hemos pasado de una sanidad bastante decente a una sanidad con graves problemas. No es el primer experto que me lo dice, o sea, otros muchos me hablaron hace mucho tiempo de que la inversión, no en médicos, sino incluso en material, no en vendas, sino en aparataje y todo eso, España había caído en los últimos años y estaba francamente mal. Entonces, no pensemos que tenemos la mejor sanidad del mundo, porque eso no es verdad. Lo que tenemos es una sanidad... Ya se demostró en pandemia que no la tenemos. Claro, lo que tenemos es sanidad universal, eso sí, pero la mejor sanidad del mundo no la tenemos, y al paso que vamos no la tendremos, porque la mejor sanidad del mundo cuesta un pastón que no sé si nos podíamos permitir. Pero es que no la tenemos, está demostrado que no la tuvimos cuando la necesitamos, cuando necesitamos tener la mejor sanidad del mundo, no la tuvimos. El problema es que desde entonces, desde hace 3 años y hasta ahora, no hemos hecho nada, ni se va a hacer nada, cuando lo que viene es, con la jubilación de la famosa generación boomer. Claro. Vamos a necesitar una sanidad asistencial salvaje, desmedida, y no se está haciendo absolutamente nada. Solamente se va a dar un poco más de dinero a los médicos. ¿Es eso? ¿Es eso y todo lo demás? Si la sanidad, abaratar la sanidad y facilitar la sanidad es la prevención, ¿qué prevención supone? Que tú vas a pedir una visita hoy para una cosa y te dicen que vuelvas dentro de 4 meses. Es que el tiempo y si tienes que hacerte una prueba diagnóstica, te dicen que vuelvas dentro de 6 o 5 o 4. Si eso es la antiprevención, porque no estamos hablando de prevenir, estamos hablando de curar tarde. Y curar tarde es la antiprevención, con lo cual tenemos un futuro bastante jorobado y habría que cambiar demasiadas cosas, probablemente imposible o muy difícil. No es posible. Sí, ¿Por qué estás tan pesimista hoy? Venga, que estáis monopolizando aquí estos dos el debate, Ana. En datos reales que tenemos del Ministerio de Sanidad, estamos hablando de una tasa de tiempo de espera para operaciones, para cualquier tipo de consulta quirúrgica, de 113 días. Los últimos datos arrojados del Ministerio eran 742.000 personas en lista de espera para esas operaciones quirúrgicas, lo que implicaba una tasa del 16% por cada 1.000 habitantes. Claro, es que teniendo esos datos y encima poner el foco del problema solo una y otra vez en la Comunidad de Madrid, pero no solo por parte del propio ayuntamiento o por parte de la propia comunidad, por parte de los opositores, sino incluso desde la farándula, o sea, desde los actores, los Goya, la gente en los medios de comunicación, siempre ponen el foco en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Yo os voy a dar un dato, que es un estudio que realiza Eurostat. Es decir, que saca 2 índices, el Regional Competitive Index y el Social Index, es decir, que se realiza cada 3 años. El último dato es del año 2021 y lo elabora para las 342 regiones en las que se subdividen los 27 países de la Unión Europea. España tiene 17, que son las autonomías, es decir, y coges todo el complejo. El SPI se divide en varios subíndices. Uno de ellos es Health, es decir, salud. Bien, la mejor es decir, región de Europa es Estocolmo, pero la segunda mejor región de Europa, por encima de Baviera, París, Lombardía, es la Comunidad de Madrid en el tema de Health, en el año 2021. Y dentro del Health está dividido por 8 diferentes, a su vez, subíndices para poder ver el tema de la salud. Es sorprendente, es decir, que Madrid está por encima en valoración
Es decir, quien lo realiza es Eurostat, es decir, que aquí no interviene ni el Ministerio de Sanidad, ni el Gobierno central, ni las autonomías. Se hacen estudios específicos y se valora exactamente los mismos parámetros para las 342 regiones de Europa. En salud, Madrid está en la número 2, en infraestructuras está la número 7 u 8 y en otras está en la 42. Es decir, que hay diferentes temas en los cuales Madrid está muy bien y otros en los cuales está relativamente atrasada. Pero en salud... Dejamos la sanidad y hablamos de economía. Paro juvenil, Riera. Paro juvenil, vamos a ver. He cogido los datos del mes de enero, que es el último dato que ha publicado de nuevo Eurostat. Me imagino que tiene que estar a punto de publicar el de febrero. El paro juvenil en la zona euro y en la Unión Europea es alto. Es alto porque estamos en un 14,4% de media. Esto significa que hay casi 3 millones de parados menores de 25 años. Y he cogido los 6 países más importantes. Si lo miramos en porcentaje, España es con diferencia el peor país de la Unión Europea, con un 29,6% de paro juvenil, mientras tenemos a Alemania, que tiene un 5,7%, Países Bajos, que tiene un 7,8%, o, fijaros, Italia un 22,9% o Francia un 17%. Es decir, hay una disparidad entre los 6 países más importantes de forma sustancial. Clarísimamente, Alemania con un 5,7% es la menor tasa, y es la menor tasa de estos 6 y la menor tasa de toda la Unión Europea. Yo aquí ahora quiero recordar simplemente una cosa. No sé si os acordáis, cuando en plena crisis monetaria 2013-2014, ¿os acordáis de la política que implantó Merkel del mini-job a 600 euros para hacer que la gente joven entrase en el mercado de trabajo con un salario de 600 euros que la gran izquierda de Europa, no se le montó un pilote, pero creó la disciplina para que el joven pudiese entrar en el mundo laboral y poco a poco Alemania se ha ido adaptando. Fijaros, el paro en Alemania, el total, es de un 3,5%, el juvenil un 5,7%, nosotros un 29,6%. Y en valor absoluto, que esto ya es la monda, solo nos gana Francia con 590.000 parados, mientras que nosotros tenemos 494.000. Alemania tiene 259.000. Un país que tiene el doble de habitantes casi que nosotros, tiene la mitad de parados juveniles de menos de 25 años que nosotros. Aquí empezamos a atacar este problema. Y yo no sé si la solución es el que implantó Merkel con el mini-job, lo que sea, pero hay que empezar a tomar medidas para corregir este problema. Porque dentro de nada, como sigamos con las políticas que estamos siguiendo, los fijos discontinuos, este paro se nos puede ir a un 33, y de un 33 ya no debo contar cómo esto sigamos incrementando el paro. Gracias a los señores que gobiernan este país, podemos tener un auténtico drama juvenil. Y además de incrementar el paro, también es que cada vez se incrementan más los dependientes del Estado. Claro, efectivamente. Y cada vez más jóvenes. Sí. O sea, fijaros, los datos que daba al principio, con un incremento solo oficial del 2,5%, se ha incrementado el coste en 2 meses en un 9,2%. Es decir, es mentira. O sea, no hemos crecido un 2,5%, hemos crecido un 7 o un 8% realmente en paro, porque si no, no se explica el 9,2% de incremento del gasto. Yo tengo una duda. Cuando se hacen este tipo de estudios, se estudia el por qué, es decir, ¿por qué tenemos ese paro? ¿Porque no hay demanda? ¿Porque la gente joven no está preparada? No, en este tema no se estudia. En lo que se cogen son los datos como son. Es decir, es cada país, en este caso España, a través del Instituto Nacional de Estadística, manda los resultados oficiales que publica ¿quién? El SEPE. Se cogen los datos del SEPE y se mandan para allá. Con datos oficiales del SEPE, o sea, con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, tenemos un 29,6% de paro juvenil.
Si pensamos además que estos datos pueden estar trucados, manipulados, modificados o incluso tergiversados, imagínate cuál puede ser la realidad. Es decir, lo que dice el SEP es que nosotros tenemos 494.000 parados de menos de 25 años y Alemania dice que además, yo sí que me lo creo, 259.000. Nosotros estamos en un 29,6%, que no me lo creo, y me creo que Alemania está en un 5,7%. Esa es la gran diferencia. Y hay que hacer cosas, o sea, porque no podemos permitirnos el lujo de seguir así. Y vuelvo a repetir, no sé si el mini-job, es decir, como modelo de entrada para que empresas puedan adaptar, es decir, bueno, pues que entren los jóvenes, que se vayan formando, es decir, que vayan capacitándose y que vayan acostumbrándose a trabajar en las empresas. No sé si es el modelo o no, pero que lo que está claro es que a Alemania le funcionó y ahí la tenemos. O sea, sigue siendo la número 1 en estos momentos en número menor de parados juveniles. Bueno, pues veremos a ver si conseguimos atajar este problema que, como bien dices, si no será mejor, pero es que parece que para el Ministerio de Trabajo y para la vicepresidenta de Economía ha dejado de ser una de sus principales preocupaciones. Nos queda muy poquito tiempo y quiero darles una noticia de última hora porque tenemos la cocina del CIS. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué les voy a decir? Que gana el Partido Socialista a pesar del caso mediador. Además, la encuesta se ha realizado entre el 1 y el 11 de marzo. Gana el Partido Socialista con un 23,6% de los votos, en comparación con el año 2019, cuando fue de un 28%. Por detrás estaría el Popular con un 20,9% de los votos. Vox con un 6,6%. Unidas Podemos... Sí. Yo te digo lo que dice el CIS. Unidas Podemos con un 7%, Ciudadanos con un 1,4%. Eso es lo que dice el CIS. Además... Ya saben que ahora también se ha puesto muy de moda indagar... ¿Vox ha bajado del 15 al 6 o algo así? Sí, 25 segundos. Saben que también se ha puesto muy de moda lo de preguntar por otras cuestiones, fijarse en lo que veo, otras cuestiones que pregunta el CIS. Bueno, pues dice que ¿quién preferiría que fuese el presidente del gobierno entre los líderes políticos? Pedro Sánchez un 22%, Núñez Feijóo un 15%, Santiago Abascal un 4%, Yolanda Díaz 9,6%. Ya no pregunta, Irene Montero un 0,5%, sí, pero no pregunta en ningún momento por Ione Belarra ni por otros. Hasta aquí por hoy lo dejamos. Les deseamos este domingo un feliz Día del Padre. El lunes, que es festivo en la Comunidad de Madrid, en algunas, les veo aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.